Recién Damián, que ahora seguramente se lo vamos a preguntar, él decía, bueno, no, pero la plaza, la gente tiene menos plata para ir a comprar el mercado. Claro, hay menos pesos, hay menos pesos. Yo creo que eso va a ser un buen punto para el lunes, va a ser un gran interrogante y de alguna manera el mercado va a definir No, bueno, el valor es una de las del peso. variables principales que el gobierno estuvo evaluando, y no se olviden que el contexto fiscal es otro, no hay ninguna comparación con el 2018. ¿Cuántos pesos tienen los televidentes ahora detrás de la casa en su bolsillo? En la caja ahorro en cuenta corriente, 34 billones de pesos. 34 billones de pesos. Billones, ¿bien? Ahí está Guillo Olivetti. Sí. Esto que tenés acá son el stock de reserva del Banco Central. Sí. ¿Bien? A partir del martes crece el stock. ¿Bien? Sí. Bárbaro. Sí. Entonces muchos decir, che, la hipótesis de Johnny es decir, ¿por qué no va a ser como el 2018 y esto vuelve acá? ¿Por qué no se las van a caer de vuelta? Pues ya pasó. ¿Por qué no se la van a fumar? Exactamente. El cepo lo que es como el sistema carcelario. Nadie quiere entrar si no puede salir. Levantás el cepo. Sí. ¿Y qué va a pasar? Vos suponete que sos exportador de soja. Sí. ¿Cuándo liquidás? ¿En la punta o cuando baje? ¿Cuando sube o cuando baje? Vas a querer liquidar cuando más alto esté el tipo de cambio. Obvio. ¿Cuándo va a ser eso? El lunes. Ah, y ahí van a entrar los dólares, y vos. Totalmente. Pará, ese es un punto. Porque hay mucha liquidación contenida. Ese es el ejercicio teórico que hace el gobierno. No, es el ejercicio teórico que hace el sojero. ¿Por qué? Porque el precio de la soja se está derrumbando en el mundo. Va a tener el mayor precio del dólar. Y el precio de la soja... Pero ¿cómo sabes que va a ser el mayor precio del dólar? Porque probablemente, generalmente, cuando abre el mercado... Abre 1.400. Claro, abre más. ¿Cómo sabes que no va a seguir subiendo? Porque tenés un límite de 1.400. De hecho, hay especialistas... Y ahí no se cumpla. Y ahí es donde empieza a intervenir. Ahí no es claro. Ahí empieza a intervenir. Y también ahí el no se mercado utilizan las reservas para justamente mantenerlo ese valor. Ahí se empiezan a usar esas reservas, pero pará. También te falta la llegada, cuando abrís el cepo, de algo que no llegaba, que es inversión extranjera directa. Como el que llegaba a una inversión extranjera directa, sabía qué valor entraba, pero no sabía qué valor salía. Pero, y ahora lo vas a ver. No, pero no lo vas a ver, Damián, si el cepo va a las empresas no se abre. Para el inversor todavía no está la situación de la Argentina. No, es para las personas comunes. Para el ahorrista, es para el ahorrista. Claro. Mi discusión es otra. Vos dijiste, bueno, va a 1.400 y queda ahí. O baja. Macri decía, hay movimiento. Mirá cómo tiene la corbata. Mirá, ese Están cansados de la conferencia, fue larga, ¿eh? Está Martín Batier adelante. 2 horas de conferencia. Claro, 2 horas de conferencia. Este es todo el equipo económico. Felipe Núñez, el equipo económico, lo que definió Caputo y como las 3 anclas del equipo económico. Caputo, Furiase, Felipe Núñez. Sí. Felipe Núñez también... se van como eufóricos, ¿no? Se van como... Sí. Cansado, ¿no? Cansado también. Con corbata desabrochada, no, el botón. Está bien. Hay como una... Si vos mirás las redes sociales libertarias, como una mini euforia por esto de la salida del cepo. Pero no caigamos. Hoy es el día para no leer eso, Johnny. Exactamente. Eso es lo que estoy diciendo. Hoy es el día para no escuchar a Sper. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué te van a decir, viste? Cuidado con comerse la curva. La salida del cepo es muy buena, por supuesto, pero mi preocupación es otra. Mi preocupación es el tipo de cambio y a dónde va a ir la inflación. Hoy se anunció la inflación de marzo, 3,7%. Si el dólar se te va a 1.400, ¿a dónde se te van los precios? Los precios probablemente vas a tener una inflación inflexible a la baja los próximos meses. Ahora está lo que en términos técnicos se llama... ¿Cómo a la baja? ¿Qué quiere decir eso? Inflación inflexible a la baja. Claro. Inflexible, que no va a bajar. Que no va a bajar. Que no va a bajar. Que va a subir. Y sí, probablemente en los próximos meses tengas una aceleración. Pero también en te los precios. dicen, yo firmo si me sube 2 puntos la inflación, pero salís del cepo, firmo, digamos. Es mucho... saneás el sistema. Para doña Rosa que nos está escuchando te dice... Da uno. Para doña Rosa que nos está escuchando te dice, a mí la verdad que me interesa que siempre se mantengan estables los precios. Ya me comí un 5,7% de alimento y bebida, ¿no? Pablo Quirno. Secretario de Finanzas. Sí. ¿Hay posibilidad que el lunes baje el dólar? Yo creo que probablemente el lunes al principio suba y después encuentre un nuevo tipo de equilibrio. Pero va a ser un proceso a lo largo de semana. Lo escuchaba recién a Franco y tiene razón. El lunes empieza persona, digamos, física, persona humana que puede comprar libremente. Las empresas no todavía. Van a llegar los dólares del Fondo Monetario Internacional. El mercado va a fluctuar hasta encontrar un nuevo precio de equilibrio. ¿En cuánto tiempo el mercado puede encontrarle un valor estable, digamos, al dólar? ¿Cuánto tiempo? De equilibrio, estable no sé, de equilibrio. Y la última vez cuando se levantó el cepo, que fue en la gestión de Cambiemos, tardó aproximadamente unos 15 días en encontrar un nuevo tipo de cambio de equilibrio. 15 días. Pero pará, ahí se levantó el cepo pues total. eso, claro. Ahí se levantó el cepo total. Fue
apenas arrancó... Con Prat Guy de ministro. Prat Guy. Fue el 14 de diciembre de 2000. Primeros días del gobierno de Macri. Que es lo que muchos dicen, ¿por qué no lo hizo Milei el primer día, no? Pero bueno, son circunstancias pero en estos distintas. 15 días puede definir si va más cerca de los 1.400 o de los 1.100 y pico. Totalmente. Y digamos, venimos conversando que el gobierno venía planteando como un mantra prácticamente que devaluar, alguno incluso fuera de micrófono, pero lo que te decían es la devaluación pone en riesgo concretamente el plan del gobierno, que es tener la inflación planchada, más allá del número de inflación que hoy quedó tapado con todo esto, pero por supuesto... No, pero para mí es central lo que pasó hoy, porque veníamos en 2.2 en enero, 2.4 en febrero, marzo 3.7, y si el dólar se te va a 1.400 el lunes, ahí tenés una disparada que se te puede ir a, por, no sé, 8, 9, 10. El plan aguantar, se acabó el plan aguantar el dólar y arranca otro plan del gobierno que no es el de aguantar, o sea, no se aguantó el dólar como lo tenían. Y acaban de decir cambiarlo, o sea, esto es la verdad. Seguramente por exigencia del Fondo Monetario Internacional. Y por algo el fondo trae la plata la semana que viene y el anuncio lo hicieron hoy. Es que según la transacción o la negociación seguramente es yo te doy la plata ahora, pero vos moveme el tipo de cambio. El tipo de cambio a 1.000 o a 1.100. Por lo menos esta semana, en algún momento de esta semana, las versiones que había es que el cepo se podía levantar entre julio y agosto. Fue una versión que circuló en el gobierno que por supuesto nunca se confirmó, ¿no? Ahora, evidentemente, tal vez, y esto también lo marco como una posibilidad, en las últimas horas ocurrió algo en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que llevaron a que esto tal vez se apure, no lo sé. Igual, no te doy la plata si no flexibilizas el tipo de cambio. Nos seguimos sorprendiendo en definitiva cuando es la receta histórica del Fondo Monetario Internacional, digamos, de evaluación, pide evaluación histórica, le pasó a Massa, le pasó a antes y para atrás. El gobierno negaba, el gobierno decía, no, el tipo de cambio no es un problema. Comparto lo que dice Manu y se sabía que iba a ser así, y los que tienen más años que nosotros estarán más podridos de escuchar siempre el mismo cuento, la misma historia de cómo terminan las cosas en la Argentina. Porque ¿sabes qué? Lo que viene ahora es la batalla de decir, bueno, la herencia... Lo hizo Caputo hoy, lo que me dejó el gobierno anterior. Que tiene razón. Pero ¿sabes qué pasa? Que los que tenemos ya algunos años decimos, pero eso lo venimos escuchando de hace 40 años, bien, lo que dejó el gobierno anterior. Entonces, ¿ustedes no creen que el contexto fiscal es otro? Las cuentas están ordenadas. Es otro. Pero no deja de haber riesgo de que... No se puede comparar. Pero el riesgo es la espiralización de la inflación. Es verdad que hay superávit fiscal, es verdad que se hizo el mayor ajuste de la historia en un tiempo récord. Todo eso es verdad. Lo que yo no estoy tan seguro, Dami sabe más de esto y Oliveto, es si está seco el mercado de pesos. Si está, como dice Caputo, no se preocupen que la gente no tiene tantos pesos como para comprar dólares y que se dispare. No lo sé. Calculan un 15% de pass-through, ¿no? Sí. Generalmente se calcula... No, el promedio es un 30%, pero entiendan el contexto. ¿Qué está pasando con el consumo masivo? La gente en la calle, ¿está comprando más? No. Cayó 6,7% a nosotros. Supermercado. Consumo masivo y supermercado. Y la desestacionalizado no viene muy bien. Cuando vos es procíclico y vos devaluás y la gente va a comprar rápidamente porque se quiere sacar los pesos encima, ahí sí hay una aceleración de precios. No veo esa situación en este contexto. Tampoco veo una cantidad sobrante de pesos en el mercado. Y por otra parte, veo que efectivamente el gobierno hizo una tarea previa para llegar. Si toma esta decisión, yo no creo que el gobierno esté pensando en 1.400 de que vaya el dólar el lunes, sino una devaluación menor. A mí, mete una pausa porque está Lili Franco, y ya lo sumo a Guillo Oliveto, a Waldo Wolf. La tenemos en vivo a Liliana Franco desde Casa Rosada. Está por hablar el presidente Milei en cadena nacional. ¿Cómo te va, Liliana? Buenas noches. Buenas noches. Acaba de concluir la conferencia de prensa, que fue larguísima, del ministro de Economía acompañado por el titular del Banco Central. Más de 1 hora y media, donde dio una serie de detalles de lo que va a implicar la nueva fase, la fase 3, de toda la política monetaria y cambiaria. Un aspecto a resaltar: el ayuda que viene, o sea, por distintos préstamos, Fondo Monetario y otros bancos, es cercana a los 28.000 millones de dólares. Sumando todo, Esto Lili. les da espalda. ¿Cómo? Sumando todo, sumando el fondo, más organismos internacionales, más el Exactamente. repo. Claro. Exacto. Lo del Fondo Monetario, por supuesto, es un poco menor. Pero ¿por qué resalto los 28.000 millones? Porque son prácticamente en la primera etapa, con lo cual el Banco Central va a tener espalda suficiente para poder
intervenir en las bandas. Fíjense que el techo, yo los escuchaba, el techo es 1.400, pero el Banco Central puede intervenir entre bandas. No es que solo interviene cuando pasa los 1.400 o solo interviene cuando está debajo de los 1.000. ¿Esto qué significa? Que puede llegar a haber un dólar de 1.200 pesos. Entonces, este dato sumado a los 28.000 millones que van a disponer, y además hay gran parte tiene disponibilidad inmediata, la mayoría, esto significa que los operadores, los grandes, no uno que no tiene tantos dólares, realmente... Exacto, no el chiquitaje, sí los operadores, sí la preocupación que les escuché, bueno, esto cuánto puede subir el tipo de cambio, realmente es una señal, mira, no juegues con nosotros porque tenemos cómo bancar. Y el otro tema importante que les quiero resaltar es que en realidad hay una expectativa en el gobierno que la liberación del cepo es lo que va a permitir que ingresen capitales que estaban como en la gatera esperando, si no hay liberación del cepo no vengo. Esto es clave. Te hago una pregunta, Lili. Me preguntaron por Milei. Metí un punto. Me preguntaron por Milei, ¿les contesto? Milei está por hablar en cadena nacional. Vos estás ahí, estás en Casa Rosada. ¿Tenés idea si está grabando el mensaje? ¿Tenés idea si va a ser en vivo? Y otra pregunta más. ¿Por qué, si acaba de hablar 3 horas Caputo, Milei sale a hacer una cadena nacional? ¿Algo no lo conformó en el mensaje? No, ya estaba definido de antes de que hable el ministro Caputo. Yo la verdad te voy a contestar con una pregunta, no es muy profesional. Pero si vos lograste un acuerdo inédito, porque en términos de los que seguimos estos temas, realmente es inédito, es muchísima plata, nunca te dan tanta plata. Y realmente la economía confían que va a andar bien, por eso te dan la plata, si no, no te van a dar. Bueno, en 2018 Lili nos dieron, porque si nunca te dan tanta plata, ya tenemos un historial de somos los que más préstamos recibimos. Qué malo, ¿quién es el Franco? ¿Quién es el malo que pregunta? No es malo, es la verdad. Es muy malo. El deudor más grande que tiene el Fondo Monetario es la Argentina, Lili. ¿Cómo? Es un no, pero déjame, no me atosiguéis, espera que te contesto. Me refiero que a este programa que recibe tanto fondo, tenés razón, fueron 55.000 millones de dólares lo que le dio a Macri y no sirvieron lamentablemente para nada, de los cuales 45.000 millones de dólares hay que pagar. Este gobierno pide plata, pero no para seguir manteniendo esa deuda en stock, sino para poder saldar alguna vez esta situación. Entonces, el presidente, recordemos, es economista y por ende él... Yo supongo, no se lo pregunté, pero supongo que él tiene ganas de contarle al pueblo argentino qué es lo que se logró. Quizás puede parecer técnico, pero es importante. Y esperemos que los resultados se vean más adelante, Lili, en los próximos días. Está por hablar Milei, te vuelvo a preguntar. ¿Tenés idea si va a ser en vivo, si va a ser grabado? Para vos no tiene nada que ver con... ¿Va a ser grabado? En principio va a ser grabado y yo te digo, Jonathan, como estoy acá afuera no te puedo contestar con exactitud, pero creo que lo están grabando ahora, porque recordá que la mayoría del gabinete, creo que todos los miembros del gabinete permanecen en la Casa Rosada. Porque recién Milei hace un ratito subió una foto de todo el gabinete, él con unos apuntes mirando al mejor ministro, según él, el mejor ministro de la historia, Toto Caputo. Imagino que ahora que ya terminó, ya se fue Caputo, va a grabar Milei. La pregunta es ¿qué va a decir? Está Caputo. Está acá. Pues lo vimos salir. Está acá. Lo vimos salir. Va a ser un anuncio, Milei. A mí me informan del gobierno que va a ser un anuncio. No, lo que va a hacer es hablar y explicar esto o anunciar lo que se conoció. Pero no, por lo menos no circuló ningún rumor de que fuera un anuncio adicional a lo conocido. Claro, le va a dar fuerza a la batalla cultural. El encargado de la batalla cultural es Milei, sin duda. El que comunica en el gobierno es Milei. Y creo que va a hablar más llano que Caputo, ¿no? Va a dar su mirada política de lo que significa ¿sabes por qué Franco y Lili y todo? Porque Milei se cansó de decir las entrevistas que dio que no iba a haber devaluación. De ninguna manera, agregaba. Claro, de ninguna manera que, insisto, el dólar se iba a derrumbar, iba a bajar como un piano a 700, 800. Digo, pues me lo dijo a mí, me acuerdo perfecto, claro, fue la discusión que tuvimos.
La pregunta es ¿qué va a argumentar ahora con este nuevo sistema de flotación de 1.000 a 1.400, Liliana? Bueno, te voy a del explicar. mercado. La expectativa del gobierno es que ingresen muchas divisas. Entonces, si ingresan muchas divisas, vos podés tener el efecto contrario, que baje demasiado. Okay. ¿Por qué tienen ellos esa expectativa? Por un lado, yo te dije no que hay muchas divisas que vienen algo, ya. Insólito para la Argentina. Bueno, nunca Franco, lo vimos, tenés un nunca lo poco de vimos. esperanza. Ah, no, bueno, está bien. Tenemos Tenés razón. no sé, Esa plata el que lunes ingresaría, hablamos. además de El la del lunes fondo, hablamos. Ojalá, sería de yo un- lo que más deseo es que le vaya bien. A Lo todos. que digo es, Sí. no pasó Bueno. nunca que bajara el dólar. ¿Cuándo bajó? Lili, el gobierno Bueno, está diciendo, te hago esta tampoco- consulta, Lili, además de la plata del fondo, el gobierno también dice que hay un grupo de, digamos, de empresas o de inversores que están ahí en la cola esperando para entrar a la Argentina y que ahora con la salida del cepo van a Sí. ingresar. Ese es el argumento que dan. Pero No solo es el argumento, les puedo asegurar que una de las cosas que demoraba el ingreso de divisas, incluso de empresas multinacionales que están acá, o sea, no le estoy hablando de alguien que venga por primera vez a la Argentina, sin duda es el cepo. Por eso fue muy importante la explicación de cómo las empresas pueden girar utilidades al exterior. Porque si no están como cautivas, traen plata, pueden ganar plata, pero no la pueden transferir. Bueno, a partir de este año ya lo van a poder hacer. Queda una deuda, pero eso lo van a empezar a liquidar a Lili, través de un mecanismo de un título público. Una cosa importante. Sí. Ahí tenemos, si querés, una placa que el gobierno manda dentro de la colección de PDF que mostró hoy Caputo. Los desembolsos totales ahora inmediatos van a ser de 19.600 millones de dólares. Mi pregunta para todos, para Guille, para Dami también, es ¿cuándo va a llegar esto? Porque el martes dicen que van a llegar 12.000 millones de dólares. Ahí está, el martes. El martes. Pero estos primeros son hasta junio, Lili. El martes. ¿Es una perspectiva hasta junio? Sí, hay mucho más desembolso. Sí, está, ahí ahora está. les quiero decir algo. Ustedes calculen lo que significa para el Banco Central que viene vendiendo que de golpe le entren 12.000 millones. No es menor. No, O sea, es mucho. es plata, Ahí pero está es claro, como una señal, es mucho, y es como una señal. ¿Por qué viene? Justo coincide que viene el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Mírenlo en estos términos. No es para nuestra vida cotidiana, no va a cambiar el lunes, ¿ok? No nos va a cambiar. Pero significa todo una apuesta a que vengan a la Argentina, inviertan, crean trabajo, no van a tener problemas, la Argentina va a crecer. De hecho, el ministro en la conferencia dijo que creía que el PBI este año, es decir, lo que vamos a Lili, crecer, yo te voy a contar una historia. rondaría Mirá, el 6%. Lili, te voy a contar una historia. Cuando ¿Quién me el habla? dólar en el gobierno de Massa, cuando el dólar bajaba, ¿te acordás? El oficial estaba completamente bajo, Sí. 300 pesos. Pongámosle para hacerla fácil, 300 pesos, ¿te acordás, no? Ese capítulo. Sí. La historia que te contaban es que los precios de la vida cotidiana se regían por el oficial y no por el blue. ¿Te acordás que el blue volaba, explotaba, No. estaba a 1000? Y entonces te decían, no, bueno, no, Aníbal Fernández. No miramos nosotros el blue, decían, no miramos. No mires, el blue es chiquito así, el blue. Vos mirá el ¿Qué oficial hacen? que está a 300. Decís, mirá el oficial. Ahora lo que va a pasar el lunes es que si ese oficial, en vez de 1100, se va a 1200, entonces todos los que decían que se regía por el oficial tienen que sostener el mismo relato, ¿no? O ahora se regía por el blue y entonces va a valer menos el dólar. ¿Se entendió la explicación? ¿O más o menos? No, sí, yo te entiendo. Nosotros estamos escaldados, o si querés, tenemos una experiencia muy trágica y entonces tendemos a desconfiar. Y si yo te digo, mira, si ingresan muchos dólares, indudablemente puede bajar en vez de subir, vos me decís, esta chica está tomando algo a esta hora de la noche. Yo creo Esos son los apuntes de que Milei, mientras. la señal que está... Sí. Yo creo que la señal que está dando el gobierno es: tengo espalda para si me venís a torear comprándome dólares. A ver si de esta manera Sí, se entiende. sin duda. Y la espalda De es muy hecho, fuerte. si se puede volver a mostrar los apuntes de Milei, se ve como claramente son un total, según los apuntes de Milei, de 32.000 millones de dólares para la Argentina, Sí. 15.000 de organismos multilaterales, más 15 del FMI, ahí tenés, perdón, 2.000 de organismos multilaterales, 15.000 del Fondo Monetario Internacional y 15.000 millones de dólares del repo. Esos son obviamente lo hizo a propósito el presidente. Y ahí lo hace contra la base monetaria. Dejó que la Cámara tome el apunte
para que todo el mundo vea, el presidente tiene todo bajo control, lo que dice Liliana de... El lunes, el martes lo van a torear y el Banco Central va a tener la reserva. No lo sé. Esto está, chicos, está todo pensado, ¿no? Obvio, pero en definitiva, ¿no es esto el paso que se necesitaba para empezar a normalizar la economía también? Absolutamente. Y sobre todo, claro, bueno. Lili, perdón, Lili y Guada, absolutamente estamos de acuerdo. A ver. Lo que hace ruido, me parece, Lili, es que venían diciendo que no lo iban a hacer. Por eso es donde uno se hace muchas preguntas y aparecen muchos los interrogantes. Pará. Lo va a decidir el mercado. Nunca se anuncia ningún tipo de devaluación. Es cierto lo que decís. Nunca. Es cierto lo que decís. Pero en todo caso, si es devaluación o no, lo va a decidir el mercado. Escúcheme, yo le juego... Bueno, exacto. Yo les apuesto algo. Y encima, como yo voy por ahí, yo creo que el dólar puede bajar. Y si no, me como mis palabras. No, yo también creo que puede bajar. El cupo femenino te apoya. Bueno, Lili. me como algo. Bueno, veremos. Esperá que lo voy a... Yo creo que el dólar puede bajar. Espera, está Miguel Bogiano con nosotros. Ahí Bogiano coincide integrante del Consejo de Asesores. Hola, Miguel, ¿cómo te va? Está Waldo Wolf, está Oliveto, está Midi Pachi. Estoy presentando a la mesa y ya vuelvo con vos. Para vos, Miguel, ¿el dólar puede llegar a bajar el lunes? ¿En serio? Lo que pasa es que tenés que pensar quiénes van a estar apurados para vender y me parece que van a ser los exportadores. Es lo que decía Dani recién. Los ojeros van a ver que está muy alto y van a vender. No es que van a ver que está muy alto. Saben, ellos tienen que liquidar y la pregunta es quién va a estar queriendo comprar dólares ahora. Claro. No creo que tenga grandes movimientos. Me imagino que va a quedar en algún lugar entre 1.100 y 1.200. Bueno, como está, ahora está 1.100. Pero para que liquide no debería estar un poquito más arriba. ¿Por qué si están forzados a liquidar? Tienen que liquidar. ¿Sabés, Miguel, cuál es el temor que tienen todos en Argentina? Sí, que se vaya a 1.400. Y que se vaya la inflación a la miércoles. Sí, ya sé. Que la inflación hoy dio 3.7. ¿Pero vos pensás que el presidente hubiera tomado esta decisión si él creyera que ese riesgo existe? Ya pasó. No, pero está presionado por el Fondo Monetario también. Ya pasó. No, pará. Yo no sé si... mi interpretación no es que está presionado por el Fondo Monetario. Yo creo que él está interesado en levantar el cepo, pero necesitaba un poco esta pólvora también. Pero fíjate además el momento en el que lo hace, el momento que está empezando la cosecha gruesa. Hay una parte, Miguel, que se flexibilizó. 16 de marzo en Argentina, ¿te acordás el famoso discurso de conferencia de Arriazú? El Fondo Monetario quiere flotar el dólar y el presidente también. Lo que acá también cambió es que hay intervención de banda. No es una flotación, digamos, dejo que se vaya a cualquier nivel, sino que efectivamente voy corrigiendo ese nivel de flotación. Y sí me parece, y coincido, de que el exportador, cuando efectivamente vea el dólar en la punta, va a ser el mejor momento en el cual pueda liquidar, porque encima el precio de la soja quizás no está en su techo. Una cosa, puede llegar a bajar. Me dicen que habló Macri ahora en Mendoza, ahora lo vamos a escuchar. Y, bueno, esperá. Estoy hablando con alguien importante. Tiene razón Guada. Va a haber un anuncio. Aparte. Bueno. Me lo acaban de confirmar, ¿eh? Además de lo que dijo Caputo, o sea, no es solo un anuncio político. Pero no me están dando mucha información. Solamente me están contestando con monosílabos, pero me están contestando, que eso es importante. A mí lo habían confirmado una alta fuente. Sí. Algo más va a haber, pero ¿qué? A ver, estás diciendo que el dólar lo vas a poner en una banda entre 1.000 y 1.400. Estás diciendo que llegan a la Argentina 15.000 millones de dólares del fondo, en total de 20.000 millones de dólares. Que se fue el cepo para las personas físicas, ¿Quién más? ¿no? Estás eliminando el cepo. ¿Quién más puede llegar a comunicar el presidente Milei? A ver qué dijo Macri, dale. El cambio recién comienza, ¿no? O sea, sacarse el cepo es como el paso 1. Ninguno de los países que nos rodean en América Latina tiene cepo. Entonces no es algo maravilloso para la Argentina porque empieza una nueva etapa, pero es la base. Y hay que seguir adelante muchísimo más para lograr desarrollarnos, recibir las inversiones necesarias, mejorar el método, mejorar la institucionalidad. Entonces creo que hay un largo camino por recorrer. No debería haber una fuga de dólares primero porque no está llegando el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, ahí está. Maravilloso. Era lo que venía pidiendo Mauricio Macri, Carlos Melconian, que estuvo el otro día acá y se armó un revuelo bárbaro. A él le parece maravilloso. El gobierno el otro día estaba menos mal que hay cepo en este contexto. Ahora están diciendo que es bueno que no haya cepo. Yo estoy un poco mareado. Guille, ¿qué pensás que va a pasar en los próximos? Haces bien en estar mareado. Ah, bueno. Claro. Creo que es lo que le pasa a la gente. Me parece que este es un momento no para concluir, sino para preguntarse, para mirar. Gracias. Me parece que todo esto que está ocurriendo no iba a ocurrir.
o iba a ocurrir en otro momento, o por lo menos ese era el escenario mayoritario para este año. Entonces es un primer dato, ¿no? Claro. Sí. Algo ocurrió. Lo segundo es, no iba a haber inflación de 3,7%. Hubo. ¿Qué nos vienen dando a nosotros los focus group que hicimos en marzo? La gente decía, hey, los precios están empezando a subir. Sí. La esperanza se sostiene, pero lo que era esperanza con templanza, una esperanza muy firme. Sólida. De hecho, el gobierno medía 60% en enero. ¿Viste? Hoy es una esperanza condicional. Es una esperanza, como tenías un auto 0 kilómetros, ahora tiene un par de toques. No chocó, no, anda bien. Unos lo rayones, tocaste, le pegaste un par de rayones. Aparecen lo que llaman puntos del dolor piraña. Puntos de dolor. Ah, te mordió la... No me gusta el estilo, no me gustan los gritos, no me gustan las peleas, no me gustan que las cosas suban. Ahora, ¿qué te gusta? Orden, tranquilidad, previsibilidad. Estabilidad. Estabilidad. Ese es el secreto del pacto de la sociedad con el gobierno. Y lo que hoy me parece que esto, Johnny, es una especie de cruzar el Rubicón. Sí. O sale esa, o después tenés otra situación mí, con la sociedad, no que es la que te sostiene. Lo que está diciendo para mí, Miguel Bogiano, es fundamental. Hoy vimos un 3.7 que no nos gustó a nadie. Estoy hablando del 3.7 de marzo. Pero dentro del 3.7, a mí lo que menos me gustó es ver que la papa subió 28, el pollo 10, el café 9, la carne 8.5 y los huevos 8.2. Pues sí, bueno, pero eso venía por el ruido. No, ya venían subiendo los alimentos. Si el dólar se te va a 1.200, 1.300, no lo sé, ¿no se te puede ir más para arriba a la verdulería, al supermercado? Bueno, puede ser en lo inmediato, pero si vos seguís teniendo superávit fiscal, cuesta que entre en la cabeza. El gobierno sigue retirando pesos todos los días, todos los meses. Entonces, si durante la convertibilidad, cuando vos no tenías nueva emisión de pesos, llegaste a una inflación bajísima, claro, el programa no cambia. Entonces, no hay emisión. En el único caso en el que va a haber emisión es si el dólar llega al piso de la banda. Si no, tenés cada vez menos pesos. Entonces, cualquier movimiento será circunstancial, pero la tendencia de la desinflación, por supuesto que... Pero Miguel, además, perdóname, pero enero, febrero... Lo que decía recién acá... Y marzo, Miguel... estos factores. Sí. Puede ser, pero me parece que es una foto hasta hoy. Claro. Es hasta hoy. YPF y Galicia están subiendo 10% ahora. Franco, se espera después de hora. Sí. Así que prepárense para el lunes una baja fuerte del riesgo país, una suba fuerte de las acciones. Eso sí. Y Argentina queda al borde de estar de vuelta como mercado emergente. Entonces, pero Miguel, ahí aparecen un montón de factores súper favorables que rápidamente colaboran para que cambie también las expectativas. Pero coincido con lo que dicen ustedes y con lo que decía Macri también. Este paso, que supuestamente nos iba a dar después de las elecciones, es bueno. No estamos diciendo que no era necesario, es al revés. Vos hablas con el sistema financiero y que te dicen, todos preguntan, pocos bajan martillo, salvo los que invertirían en Irán, digamos. No. En recursos naturales, petróleo, minería. Ok, perfecto. Ahora, esto es absolutamente necesario para que empiecen a jugar en serio en Argentina. El punto es que estás en un proceso de transición largo. Pensar que hoy ya está todo firmado, ganado, Johnny, me parece que es lo mismo que haberlo pensado hace 6 meses por eso, y hoy estás acá. Yo creo que el que saca hoy conclusiones determinantes es muy arriesgado. Franco, me parece que esa es la gran duda que tenemos todos. No estamos diciendo que es el fin de todo, ni estamos diciendo que es la perfección. Yo por lo menos estoy con mucha expectativa de cómo abrir las cosas el lunes. No, y Miguel, en esto del juego de la boca, digo, ¿no te da esa sensación de que retrocedimos con la inflación? Es decir, todo lo bien que se vino el 2024, todo lo que se logró bajar de inflación, parece que este año empieza a costar y ya no es que cuesta bajar del 2, es que volvimos a acercarnos a un 4. ¿No? El 3,7 es un número realmente malo. Entonces la pregunta es, ¿crees que el gobierno va a poder doblegar este capítulo tan relevante que es el de la inflación? Y lo acabo de responder. Tuvimos 4 meses seguidos donde la inflación no conseguía bajar el 4% y ya muchos decían que era el fin del mundo. Y acá estás. Es decir, me parece que es una cuestión circunstancial. A mí particularmente no me preocupa, porque vuelvo a decir, si no entendemos por qué bajó la inflación, tampoco sabemos si esto es el fin del mundo. Claro. Y la inflación baja porque no hay pesos. Baja porque no hay pesos y cada vez hay menos pesos. ¿Por qué? Porque hay superávit fiscal. Es decir, el gobierno retira peso de circulación mes a mes. ¿El gobierno cree que ya gran parte de la remarcación en precios ya se hizo por estos movimientos que tuvo el dólar? ¿Coincidís? Puede ser. Me parece que debe haber habido... Con las especulaciones respecto de cuál iba a ser el acuerdo, quizá tenés una situación en la cual
se subieron precios que después se tienen que bajar. No olvidemos que pasó eso en enero del 2024. Entonces, yo no lo sé. ¿Qué pasa si el dólar, en lugar de ir arriba de 1.200, termina quedándose en esta zona? ¿Qué pasa si queda prácticamente donde estaba en 1.100? ¿Es un escenario imposible o improbable? No, yo creo que tiene cierta probabilidad. Se queda en 1.300 y se traslada a los Bancame, Bruno, bancame. Bueno. Franco, te despido, pues son 8:30, no te quiero hacer... Gracias a todos. Amigo, igual atento, va a ser un fin de semana largo. Los veo el domingo a las 20. Domingo a las 20 voy a estar prendido. Dale, con la expectativa. Abrazo, buen programa. Franco. Lili, vuelvo con vos, porque sigo recibiendo mensajes, pero demasiado cortos los mensajes que estoy recibiendo. Con poca información, le digo a mi fuente. Pero bueno, tampoco tienen por qué estar mirando. A mí me dicen que va a ser en vivo, que va a ser en vivo. Que el presidente Milei va a hablar en vivo, no antes de las 9:15, 9:30. O sea, 8:30, supongo, esto ya es deducción. El presidente debe estar ahora reunido con su gabinete en la sala de reuniones del gabinete, con Caputo, con Bausili, Manu, con todo el equipo económico. Sí. Cuando termine la reunión deben estar evaluando cómo salió el anuncio de Caputo y ahí sí va a ser un mensaje con algún anuncio más, Lili. Me parece que puede ser más tarde todavía. Y sí. Más tarde. Más tarde que esa hora que estás diciendo. Okay. Yo lo que quisiera decir, creo que sí, que ellos van a evaluar cómo se transmite toda esta información, que insisto, es muy técnica, probablemente no es el anuncio, todo lo que dijo el ministro Caputo, no es un anuncio para todo el mundo, porque, insisto, es un tema técnico importante, estructural. Pero hay que tener en cuenta que si no se hace esto, no se puede seguir mejorando. Y vuelvo al tema de la inflación, no sé quién decía. Recordemos que siempre Milei dice que la inflación es un fenómeno monetario, vale decir, imprimir platita. No se imprime plata. Entonces, hoy lo que estamos viendo con el 3,7 que vimos, claramente son factores coyunturales. La educación subió un 11%, marzo históricamente, y creo que hay varios en la mesa que van a convalidar lo que digo, suele pesar esos temas, como en enero pesa turismo o en diciembre. De todas maneras, puede ser que abril también siga siendo una inflación, no puedo aventurar, pero ya las 2 primeras semanas se está dando un poco de que se baja un poco los alimentos, no mucho. Según consultoras privadas, por supuesto. De todas maneras, la medida que se toma es la que puede ayudar a que el dólar baje, porque vos no tenías ingresos de divisas, por eso no podías liberar el cepo, y el liberar el cepo es algo que le permite a las empresas, no es para nosotros, es para las grandes compañías, para que finalmente se decidan a traer los dólares, para que alguna vez se cree mucho empleo y estemos mejor. Lili. Dicho este cuentito, me tengo que ir eso te iba a decir, adentro, porque yo anda tengo que seguir. Haceme caso, anda adentro porque va a haber una novedad adentro ahora. Llévate la cámara, por favor. Me voy. Sí, pero llévate la cámara. Entrá con la cámara. No me dejan. Bueno, agarrá el celular. No me dejan. ¿Podés creer que no puedo? El celular. Agarrá el celular. Me voy con el celular. Haceme caso que va a haber una novedad ahora adentro en Casa Rosada. Ahora te escribo. Me voy volando entonces. Dale, abrazo. Tendrá que ver con ahora volvemos. Con la visita del secretario de Estado. ¿El secretario de Estado? Es el lunes, ¿no? Pero me imagino que si lo tengo que arriesgar, tiene que ver algo con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos. El Tesoro. El Tesoro, por eso yo me quedé sorprendido. Perdón, el secretario del Tesoro. El ministro de Economía de Estados Unidos. Es posible, ahora se va a reacomodar Lili. Sí. Es buen punto que trae Miguel respecto de esto de los precios, ¿no? Que puede pasar en la calle. Y déjenme analizar 2 escenarios pasados y me sumo también a la inquietud que tenía Bruno. Hubo 2 pulseadas que ganó Caputo al mercado, que fue el famoso tema. Los precios están adelantados, el tipo de cambio está atrasado. ¿Lo recuerdan? Perfectamente. Sí, claro. El primer round que gana Caputo fue en enero-febrero, cuando efectivamente se genera la devaluación del 54% en diciembre, se devalúa, y la realidad que muchos habían esperado que la devaluación sea 2.000, 3.000. El mismo escenario ahora. ¿Qué pasó? Los precios estaban adelantados, tuvieron que empezar a ceder porque si no, no vendían. Primer round. Segundo round. Mayo del año pasado. Mayo del año pasado vuelve a suceder la siguiente, con un proceso de política monetaria que cambió. ¿Qué pasó? El gobierno saca pesos del mercado, rompe los contratos con los bancos de los PUT, que eran las famosas LELIC. Los PUTs, exactamente. Y ahí el tipo de cambio que había volado a 1.480,
después comienza a intervenir en la brecha, que ahora lo va a cambiar. En aquel momento los precios de vuelta se fueron a adelantar. Se adelantaron de vuelta los precios. ¿Qué pasa ahora? Se volvieron a adelantar. Porque todos deseché a qué tipo de cambio voy a formar los precios más. Pasa que siempre se adelantan y no bajan nunca. Me están escribiendo dos empresarios muy importantes. Sí. Muy importantes. Que probablemente hayan adelantado los precios. Yo creo que la parte de la inflación de marzo puede ser por toda esta incertidumbre respecto del acuerdo con el Fondo Monetario y cuál iba a ser el nuevo tipo de cambio de equilibrio. Entonces se adelanta. Puede ser que eso después tenga que ir para el otro lado, ¿no? La inflación interanual, a ver, otra vez la mensual subió. La interanual viene bajando de manera impresionante, hay que decirlo, estaban 289 en abril pasado. 280, digo, para que tengan, porque si no contamos la historia del cortísimo corto plazo. Si tenés esa placa, 276 en mayo, 271 en junio, 263 en julio. Hasta julio era números de hiper, Guille. 236 en agosto. Recién baja la barrera a los 200 en octubre. Claro. 193. Todos esos números, Johnny, arrastra, ¿no?, lo que fue la última etapa de la gestión de Alberto Fernández, donde explota, digamos. Y la devaluación. Por eso yo traigo esto. Por eso yo traigo, no es inocente. Del 23. Claro. Diciembre, 117. Enero, 84. Hoy lo tenés en 56. Es una inflación altísima, pero en comparación con el 300% de abril, mi temor es que este número, si hay una devaluación el lunes, esto, mira qué fenomenal la baja, acá hay que reconocerle al gobierno que fue extraordinario esto, no vuelva a subir. Pero es que, Johnny, hay que... A ver, la sociedad le está reconociendo al gobierno esto. Dice, Milei cumplió. Sí. Hizo lo que dijo que iba a hacer. Bajó la inflación, dominó la economía y calmó el dólar. Claro. Hasta hoy. Entonces, ahora veremos, como dice Miguel, como dice Damián, como dice Bruno, cómo sigue esto a partir del lunes que viene. También no es un día, habrá que ver un proceso. Acá se abre un proceso. Lo que sí vale la pena remarcar es que vos tenés hoy, en este contexto, si querés, siendo muy generoso, 30% de la población, clase alta, media alta y una parte de la media baja. Vamos a pirámide. Está, te diría, cruzó hacia el otro lado. Está holgadita entre con muchas comillas, muchas. Te dice, Milei nos enseñó a ser controlados y ordenados. O sea, están cuidando, pero de alguna manera llegan, ordenaron, pasó el shock del año pasado, pasamos del 300% de inflación interanual acumulada a 55 como estamos hoy. Pero hay un 60, 70. Pero tenés un 70 del otro lado que te dice, a mí el 20 se me acaba el mes. Claro. Estoy acá. Y entonces, en ese contexto, digo, para correr un poquito el zoom, a ese mapa que vos tenés hoy todavía 6,4% de desempleo, que es un número espectacular, es muy bajo. La verdad que sí. Seguís teniendo con ese número de desempleo 38% de pobreza, que bajó de 55 un montón, pero que sigue siendo un número horrible. Sí. Y seguís teniendo un nivel de inequidad igual al del 2022, mucho peor que el que supo tener la Argentina cuando la Argentina fue lo que la sociedad añora, ¿no? La sociedad de clase media homogénea, Mafalda, que hemos hablado tantas veces. Mafalda no va a existir más. Que la gente añora. Bien, entonces dicho todo eso, lo que quiero plantear es, el cuadro es frágil. Digo, no cantemos victoria antes de tiempo, este proceso es muy largo. Estoy de acuerdo con vos. Y el horizonte final de los 80.000 millones de dólares más genuinos que generaría la Argentina, según ABCB para el 2033, vaca muerta, más el litio, más el cobre, más el campo, más la industria del conocimiento, es largo. Es el largo plazo. Con este mundo, con Trump y Xi Jinping matándose, es muy largo. Entonces, mi concepción es, seamos prudentes, sepamos, y ahí coincido de vuelta con Macri, esto recién empieza. Por supuesto, los logros hasta acá del gobierno son indiscutibles en ese sentido. Un dato para cerrar, Johnny. Ventas primer trimestre, autos más 100, primer bimestre. Primer trimestre lo va a confirmar. Más 100 en unidades. Se duplicó la venta de autos. ¿Duplicaste venta de autos? 80% más de venta de motos. 75% más de viajes al exterior. Eso es bárbaro. Bárbaro. Pero consumo masivo. Alimento, consumo masivo, menos 10. Bueno, ahí está. Entonces, son las dos Argentinas. ¿Qué te quiere decir eso? Claro, que tenés una Argentina de clase alta, media alta, que tiene... Que va. Le ganó la inflación, duplicó el ingreso en dólares, tiene empleo estable, formal. Sí. El empleo formal no crece en el país hace 12 años, Johnny. 6.200.000. Hasta que la Argentina no tenga empleo en blanco, de verdad, para eso necesita salir del cepo,
para eso necesitas las inversiones, no corrige el problema de fondo. Claro. Pero bueno. Manu, yo te quiero ver cómo está tu celular, porque hay algo, se sabe algo de Milei hablando y igual lo que ocurrió fue tal y como tratamos en el programa. Originalmente se iba a grabar el mensaje de Milei. Sí. Pregunté, porque también hay una disposición propia para nosotros del canal de organizarnos a qué hora va a salir la cadena. Estamos todos muy... Estamos pendientes más allá de la información y hace un rato avisaron, la cadena está solicitada entre 21 y 23. Es decir, el periodo que pidió formalmente. Cualquier momento. Claro, esto no implica que el mensaje va a durar 2 horas. Hay una banda mucho menos. Están hablando de un mensaje que se acercaría a los 20 minutos. ¿Y tenés algo del contenido? Porque a mí me están adelantando poco y nada más que sí, cuando le pregunté a alguien si iba a haber un anuncio, me Imagínate sí. Que recién reforcé. Entonces, ¿va a ser en vivo? No sabemos. O sea, literalmente. O sea, estamos hablando en esos términos. Y tengo otra pregunta para Miguel también, que sos parte del Consejo. Si habló Caputo 3 horas, habló Bausili, ¿qué va a aportar? Es el presidente de la Nación, más así. Pero ¿por qué tiene que hablar el presidente? ¿Qué hace? Pero es futurología lo que me estás preguntando. No tengo ni idea. No. Me imagino que tiene algo para decir. Pero puede ser para calmar eventualmente a los mercados el lunes. Pero, ¿qué calmar? Entendimos cualquier cosa. No hay nada más positivo que este anuncio. Yo no estoy ni prudente. Yo estoy nervioso, ¿eh? Yo no estoy nada nervioso. Yo no estoy ni prudente. Esto para mí no es el comienzo, es el comienzo, un largo camino. Esto es una aceleración del proceso. Esto es súper favorable para Argentina. Yo estoy súper optimista. Una devaluación no te preocupa. Pero es que en tu cabeza esto que acabas de escuchar es una devaluación. ¿Cómo? En mi cabeza no. Si el dólar se va a 1000 a 1400, pero en tu cabeza vos pensás que va a 1400. Me parece que la probabilidad esa es remotísima. Claro, vos decís que no. No creo que el dólar... En mi cabeza puede pasar. En tu cabeza tenés ese temor. Sí, porque vivo en Argentina. Pero está bien. Pero en mi cabeza... Porque ya pasó. Porque en un momento ya pasó. No es que estoy, no sé, me tomé una pastilla mala. Sí, claro. En mi cabeza difícilmente esté arriba de 1200. Eso es lo que pasa. Ok. Eso es lo que me da la impresión a mí, porque vuelvo a decir, porque tenés... ¿Cuándo está bien oficial, tenés, como te digo, toda... No es una evaluación, entonces, si pasa de 1100 a 1200 ya hay una... Sí, pero es una... Pero lo va a decidir el mercado. Una cosa, pero está bien, pero momento... a ver... Que a largo plazo es el primer movimiento que vas a tener. Después se irá acomodando. O sea, más que una devaluación, es soltar el cepo cambiario. Vos siempre supiste que en el momento que se levantara el cepo cambiario ibas a tener un salto. Entonces, una cosa es decir, devaluó y qué sé yo, soltó el cepo. Es para discutir. Por supuesto que la consecuencia es que el tipo de cambio inicialmente, en principio, puede terminar arriba, puede terminar en el mismo lugar. No queda. ¿El gobierno tiene alguna estimación de cuál podría ser el punto de equilibrio? ¿Hay alguna estimación? No, por suerte se acaba toda la discusión de dólar atrasado, de adelantado. Me tienen harto. Así que lo vamos a ver el lunes y el que no le gusta se jode. El dólar es lo que es, lo que todo el mundo compra y vende. No es al que no le gusta se jode. Sí, porque no hay más. No hay más discusión de si está atrasado o adelantado. Si el dólar se va a 1400, nos jodemos todos porque va a inflación. Por supuesto, pero como yo creo que la probabilidad de ese evento es casi nula, no tengo ese temor. Miguel, ¿qué le decís a los que siguen comparando este anuncio con lo que pasó en el 2018 con Macri, con lo que pasó... Dios mío, son de las cosas que más me irritan, porque no puedo entender que la gente no entienda. Después que se lo dijimos, yo verdaderamente cuando explico que la diferencia es superávit fiscal, es como que alguien me diga, no, porque la selección de Scaloni es igual a la de Sampaoli porque está Messi. ¿Qué les pasa? No tiene nada que ver un equipo con otro. Buena comparación. ¿Entendés? Antes con Macri tenía déficit fiscal. ¿Qué quiere decir? Que lo tenías que monetizar, que tenías que emitir pesos todos los santos meses. Ahora estás para el otro lado, retirás pesos. Entonces, evidentemente, lo que pasa es que a la gente cuando le decís esto, en la cabeza se le produce un conjunto vacío. No entiende nada qué quiere decir. Lo que quiere decir es que no tenés que inyectar pesos constantemente. Al contrario, hay cada vez menos pesos. Por eso, el temor es porque verdaderamente, íntimamente, no entienden lo que quiere decir superávit fiscal. Y lo que pasa es que decís eso, es una aspiradora de pesos. Vamos en vivo, paciencia, me acaban de poner. Nada más, qué corto, Chela. Vamos en vivo, paciencia. Vamos en vivo, paciencia. Porque, lo mismo que le pregunta a él. ¿Por qué habla el presidente? Sí, ¿por qué? Porque el 50% de la población le cree. Porque es el gran factor de credibilidad dentro de todo el sistema hoy y el que domina la agenda, obviamente, Johnny. Es el que ganó la elección y es el que sigue teniendo prácticamente la misma cantidad de apoyo que cuando ganó la elección.
porque aparte la gente confía en cuando el presidente habla, porque es el presidente, y porque cuando vos indagás en la historia de la decadencia que la propia sociedad percibe, hoy 6 de cada 10 argentinos te dicen que la Argentina tiene peor calidad de vida que en los años 80 y tiene peor cultura y educación que en los años 80. O sea, retrocedimos 40 años, ¿está bien? Sí. ¿Qué recoge de ese largo arco? El Rodrigazo en el 75, la hiper de Alfonsín en el 89, el 2001-2002. Son los traumas pandemia nuestros. más cuarentena. Claro. En el 2020-21. Son los 4 grandes traumas de la historia de la Argentina. Una sociedad traumada. Eso es lo que yo intento explicar. Necesita a veces sobrecalma y sobreexplicación, porque si no, sobrereacciona hasta por temores que yo me siento... Miguel puede decir no va a pasar nunca, pero la gente cree que puede pasar igual. Miguel explica fenomenal, pero yo a veces me siento, y lo corro a Miguel, como retado por esto de no somos lo mismo que Macri, no te queda claro. Y la verdad que yo me pongo en el rol de ciudadano y estoy traumado por el Rodrigazo, no lo viví yo, pero claro, sí mi viejo y mis abuelos. 2001 sí la viví. El final de Menem sí la viví, que fue tumultuoso. Kicillof con la devaluación sí la viví. Y Macri saltando 2018 de 20 a 40 y de 40 a 60 sí la viví. Entonces todos esos traumas, y ahora te hacen decir, che, el lunes la verdad que estoy cagado. Pero en ninguno de esos momentos estuvieron tan ordenadas las cuentas fiscales como ahora. No es un dato menor. Es lo que yo decía recién. Evidentemente... No se entiende. No, la gente no lo comprende íntimamente, eso es lo que pasa. El orden fiscal. Por supuesto, no entiende las consecuencias de eso. Y por supuesto que el que terminó quemándose y tiene miedo, y está en su derecho de tener miedo, pero también el que tiene algún conocimiento específico de esto, creo que está un poco más calmo. No, y vos tenés que tener el deber de transmitir calma. Pero yo lo único que... No es mi única preocupación. La cuestión es cuánto uno va a poder comprar la bolsa el lunes porque va a estar 10, 20 arriba. ¿Cómo? ¿Va a volar la bolsa, si vos? Pero ya está volando. Está subiendo 10% ahora Galicia, 10% ahora YPF. ¿Ahora? Claro, porque después de ahora sigue operando. La pregunta es a cuánto lo vas a poder comprar el lunes. Más 20. Eso que te das cuenta, el resultado lo tenés inmediatamente. Si el mercado hubiera olido algo tipo trágico, hubiera ido para el otro lado. Está bien, pero... Está bien, Johnny. Está bien. Es el conocimiento que uno va adquiriendo a lo largo de los años, muy específico, digo. Yo no tengo ningún temor. Waldo, no sos especialista en economía, pero no importa. Y fuiste integrante del gobierno de Macri, estuviste con el PRO en ese momento. ¿Cómo lo ves? No, primero yo adhiero a la línea de Oliveto, calma, ¿no? Nosotros hemos apoyado, de hecho este préstamo sale porque nuestro espacio lo ha apoyado. El presidente del partido, expresidente Macri, se ha expresado de esa manera. Ahora, también entiendo los temores y me parece que la manera de disipar temores es bajando este péndulo que tiene la Argentina binario de o es un éxito o es un fracaso, vamos despacio. Digo, yo estuve en Lugano esta semana, antes de ayer a la mañana, el día que la guerra de los mercados internacionales hacían que Trump y Xi Jinping se tiren con cosas. En Lugano no les importaba. No, obviamente. Entonces digo, pero esto sí. Calmémonos un poco desde la política. Pero acompañemos. La guerra de aranceles no importa, pero el dólar que se puede a 1.400. Acompañemos cómo se acompaña con patriotismo de esta manera. Sin eufemismos, sin triunfalismos y diciendo nosotros ponemos el cuerpo, estuvimos sentados para dar los votos y vamos a acompañar lo que está bien. Pero la guerra comercial te puede favorecer porque el sobrestock que China no le va a poder vender a Estados Unidos, lo va a tener que vender más barato en otros lugares. Entonces te mejoran los términos del intercambio. Quizá terminás comprando muchos de los bienes que vos importás más barato y eso lo va a terminar importando al tipo que está en Lugano. Pasa que probablemente no lo ve hoy. Pero esta guerra comercial te puede terminar favoreciendo en el sentido que vos podés acceder probablemente a bienes que importás, vuelvo a decir, a un precio más bajo. Yo iba a lo que decía Oliveto, lo rescato porque es nuestra línea. Digo, ojo, porque los 30.000 millones de dólares que van a entrar en el 2033... Quedan muy lejos. Digo, no solo que quedan lejos, sino que no tiene mano de obra intensiva, entonces... No podemos decirle a la gente, esa clase alta o media alta acomodada, compra auto, decirle ya está todo bien. Le tenés que hablar al otro 60, al otro 70. Despacio. Estamos trabajando, el ajuste lo hicimos todos los argentinos, apoyamos al presidente, pero vamos despacio. Verá, me está llamando Liliana Franco, está dentro Liliana, y lo bien que hiciste en entrar, me diste bola. A ver, ¿qué está pasando ahí, Lili? Bueno, acá te cuento las novedades. Todo es muy cambiante. Parece que lo está grabando ahora el mensaje. Ok, a mí me pusieron en vivo. Sí. Bueno,
podemos apostar algo. Con el hambre que tengo, si querés apostar. No tiene importancia, no tiene importancia. No es para entender también que no está claro, Lili. Que lo está grabando. Las dudas están intragobierno, digamos, para remarcar y que la emisión, la transmisión de la cadena nacional puede ser entre 9:30 y... La verdad, no hay mucha precisión en qué horario. Lili, lo que te aportan ¿sería con un anuncio nuevo o sería para una especie de análisis, reforzar el mensaje, lo que ya se dijo? Lamentablemente no les puedo confirmar ni una cosa ni la otra. Lo que nosotros sabíamos al principio era que era un mensaje en función de este acuerdo alcanzado, de lo que significa pasar, porque no es hablar del acuerdo con el fondo, es hablar de lo que significa esta nueva fase económica. No se vive en economía, anunciamos un acuerdo con el fondo. Un datito, todavía el acuerdo con el fondo no lo difundió. No. Todavía no tenemos el comunicado del Fondo Monetario habitual informando, el directorio se reunió, aprobó, etcétera. Con lo cual, con los años que tengo de cubrir el fondo, es la primera vez que lo vi. Nunca vi una cosa así. Claro. Pero bueno, claramente el gobierno está muy tranquilo porque está todo elaborado en base a un acuerdo. Y la otra novedad es que acá todavía está el gabinete. ¿Está el gabinete todavía? Hoy es una noche larga acá en la Casa Rosada, hay mozos, está todo el personal que asiste. Pero digo, no es común que un viernes a las 20:50 esté el gabinete, pero bueno, está bien, seguramente están para respaldar al presidente hoy. La idea también era escucharlo al ministro, que los propios ministros escuchen qué es lo que iba a explicar. Porque convengamos que también los ministros tienen que comprender y poder ser voceros, ¿no? O sea, en definitiva son miembros del gabinete, no tendrán la especialidad de economía, pero tienen que comprender por eso insisto, no es el anuncio del acuerdo con el fondo, es la fase 3 del plan económico. Bien, Lili, sí. Bueno, entonces está Caputo, está Bausili, está Sturzenegger, todos, Petri, Patricia Bullrich. Hasta ahora yo no vi irse a nadie, ¿eh? Yo no vi irse a nadie. Ustedes por ahí los vieron, yo acá no los vi. No salió el equipo económico, pero segunda línea, digamos. Salió Pablo Kirno de Finanzas, salió... Yo pensé que era Caputo el que se iba, Caputo se quedó entonces. Salió Vladimir Berling, del vice del Central, salió lo que llaman las anclas, como apodo en el Ministerio de Economía, Núñez, Furiase y Martín Botier, pero no la primera línea, digamos. Sí, Lili. Bueno, hoy, como les decía, ya estaría grabando el mensaje y en principio la difusión, insisto, no tenemos una hora exacta, pero él a las 9 tiene un compromiso, creo que es con el gabinete, quizás coma algo, no sé, tiene un compromiso, están en este momento en la zona presidencial con muchos de los ministros. Por lo tanto, a las 9 no creo que lo emitan, o quizás sí para verlo junto con los miembros del gabinete. Yo diría más cerca de 9:30 pasadas. Me da la impresión que va a ser así. Bueno, quédate pero, que... insisto, no tengo certeza. Son rumores pasillo, ¿vieron? Quédate y si querés ahora nos movemos un poquito por la Casa Rosada, por los pasillos, ya se tienen que ir Guille y Oliveto, y le pregunto a los dos, tanto a Guille como a Dipache, que son especialistas en consumo y en lo que pasa en el día a día. Yo estaba viendo la inflación pronosticada por el REM, relevamiento de expectativa de mercado, Dami, ¿es así? Sí. 2.2 daba abril... lo miro con cierta melancolía. 2 mayo, 1.8 junio, 1.7 julio, 1.6 agosto, 1.6 septiembre. ¿Le decimos chau a estas expectativas? ¿O por el contrario, como dice Miguel, si el dólar se mantiene más o menos congelado o así en 1.200, puede darse esto? No, esos números probablemente no sean. No sean. Claro, pero también lo que dice Miguel es real. Che, por ahí no es ahora, pero va a ser en algún momento. Y hay dos datos adicionales. Seguramente los precios, algunos de los precios tuvieron una expectativa de devaluación quizás más alta de la que termine flotando el mercado. No tengo ni idea qué tipo de cambio va a generar el mercado. Lo veremos el lunes. Parte de inflación del mundo, y te vas a comer un poquito de parte de inflación del mundo con esta política arancelaria. Bueno, probablemente se extienda más ese cruce del umbral del 2%. Se pensaba para abril-mayo... Ya estamos en 3. Por eso, se pensaba para abril-mayo ese cruce, no va a ser. Probablemente sea más en el tiempo, no sea tan inmediato. Es así, es la realidad, es término fáctico. No, a mí me preocupa, LSG daba alimentos ya al 4 mensual, Guille. No sé. Johnny, no sé si te acordás, pero en todo el 2024 el REM dio bien por encima de lo que terminó siendo la inflación efectiva. Buen punto. El REM pifió.
El REM es un promedio de las economías. No es tanto que el REM pifió, es que nadie ve el futuro. Sí, sí. Eso es lo que pasa. Pero entonces son las estimaciones privadas y que votan con el bolsillo, ¿no? Porque además vos también tenés, la inflación está en la diferencia entre lo que valen los bonos ajustados por inflación y los que no. Ahí implícitamente tenés la expectativa de inflación que se vota con el bolsillo. Esa es la que más importa. Claro. El resto es romántico. Ten en cuenta de que si el consumo me baja, Guille estaba diciendo antes, también coincidís conmigo, que el consumo masivo está bajando, le pone un techo a la variación de precios, Johnny. Porque vos especulaste este mes, porque pensaste que el tipo de cambio iba a volar. Y cuando tenés excedente de stock, empieza el 30% para abajo, el 25%, el 2%, el 4%. Eso fue lo que pasó el año pasado. Y bueno, por eso digo, tan fuerte el consumo que tuvieron que bajar los precios. Es lo que mencionaba antes, que es lo que cree el gobierno, que esa gran remarcación ya se dio en su mayor parte. Se volvió probablemente a dar. No va a haber un cimbronazo, un impacto. Pero ahora no se volvió a dar. Se volvió a dar porque hay se trata de adelantar el tipo de cambio futuro. Cuando sabe cuál es el tipo de cambio y las ventas no crecen, bueno, va a tener que volver a posicionar en un nuevo nivel los precios de góndola, no el tipo de cambio. Vos decís que ahora, en estos primeros meses del año, pasó lo de diciembre de 2023. Es la tercera vez que va a pasar. Pasó en enero, febrero de 2024, pasó en mayo, junio del 2024 y va a volver a pasar ahora. Es interesante. Sería bueno que sea así, porque quiere decir que los precios no van a subir tanto. ¿Alguno habrá fijado el tipo de cambio a 1.500 o 1.600? No lo sé. Guille. Vos decís que, perdón, por lo general el pass-through, el impacto a precios es del 30%. Y va a ser el menor. gobierno cree que ahora va a ser del 15%. Sí, va a ser menor. Johnny, a ver, vuelvo un poco a lo estructural. No quiero correr un cachito de una coyuntura que es muy difícil estamos viviendo real time, ¿no? El presidente graba, no graba, en vivo. Realmente, estamos como nunca en la hiperactualidad. Vuelvo a insistir, para mí este es el Rubicón del gobierno. Se sabía que había que pasar por acá, el tema era cuándo y cómo. Habrá que ver cómo sale, esperemos que salga muy bien. Sí. Y cruzado ese Rubicón viene una segunda pregunta, Johnny, que es cómo llega el litio de Catamarca y el petróleo de Neuquén a las profundidades del conurbano. Porque eso te define qué país vas a tener. A ver, explícame, loco, ¿cómo sería? Bueno, ese dinero queda anclado en la cordillera, por decirlo de alguna manera, simplificando, siendo reduccionista, o empieza a permear en la economía, generando sobre todo empleo en blanco, que es lo que la gente más frágil, la que está bajo línea de pobreza, los que tienen un ingreso muy bajo, te dicen, yo quiero empleo en blanco. ¿Por qué? Porque mi papá trabajaba en la fábrica, me compré el minicomponente. Claro. ¿Está bien? Entonces, ese es el desafío de la Argentina en el puente hasta que llegue el 2030 o 2030, que obviamente eso empieza a llegar antes, ¿no? Lo dijo el presidente de YPF esta semana. Sí, lo dijo a $40 YPF vaca muerta es rentable. A $45 es rentable. El barril del petróleo está 60, estaba hoy, había bajado a 57. Muy bien. Entonces, ahora, el año pasado fueron 5.000, este año serán 10.000, 8.000, 9.000. Todavía no son 30.000 millones de dólares. ¿Qué diferencia con los 90? Dos muy importantes. Una que decía Miguel, hay superávit fiscal, que no tuvo Menem y que tampoco tuvo el gobierno de Macri en la parte inicial. Dos, o lo tuvo muy al final. Dos, tenés recursos propios. No estás vendiendo, intercomas, lo que se dio en llamar la joya de la abuela. Claro. Son recursos que todos los años están, previsibles, no tienen clima. El campo tiene clima. Claro. La minería no tiene clima, el petróleo no tiene clima. Podrá tener precio mundial si Trump se pelea con Xi Jinping, no sé qué cosa. Pero a priori te da un nivel de previsibilidad que te cambia la historia de Argentina. El problema es Argentina, la pregunta, ¿es Argentina cómo va a ser? ¿Tan homogénea como supo ser o tan fragmentada como está siendo hoy? Bueno, es un poco la pregunta que hoy no tiene respuesta, ¿no? Lo que pasa es que para el empleo en blanco, el presidente necesita otra composición del Congreso porque tiene que hacer una reforma laboral. Sin duda. Te vas a tener empleo en blanco con los señores que vos tenés en el Congreso que no quieren que las cosas mejoren y cambien. Entonces, cuando La Libertad Avanza gane con los suficientes votos en octubre, va a poder tener otra situación. El gobierno de Milei empieza en diciembre del 2025. El gobierno de Milei, de lo que él quiere hacer realmente. De las reformas estructurales. Por supuesto. ¿Un Libertad Avanza ganando o es un arco político componedor de reforma? No sé, cada vez que escucho la palabra consenso no me gusta. pero no va a tener la mayoría. Pero no va a tener las mayorías. Pero está bien, tendrá que consensuar algunas cosas, pero consenso me suena
a cómo los políticos se ponen de acuerdo para terminar jodiendo al ciudadano. Pero sin consenso no vamos a tener la ley. Pero sí, claro, está bien, así, pero fíjate una cosa. Leyes, lamentablemente, sí, ¿no? La democracia. Pero el consenso que consiguió el presidente Milei fue un consenso muy a las trompadas. Fíjate que tuvo que poner la ley de bases, la sacó. Es decir, tuvo que ser con provincia. ¿Consenso para qué? ¿Para seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo antes? Pero le va a seguir pasando porque por más que gane las elecciones en octubre, no va a ser un cambio drástico de la composición del Congreso. No va a tener mayoría. En diputados, va a tener una enorme ventaja. En senadores, probablemente no tanto. No va a llegar a mayoría, pero en diputados tampoco. Si el presidente Milei hizo lo que consiguió hacer con la poca gente que tiene en el Congreso, por favor, dejemos de subestimar a este ser humano, porque lo que va a poder hacer, si gana en octubre, se van a quedar cortos siempre. Bueno, Guille, te despido, porque yo te había dicho menos cuarto y te fallé 15 minutos. No, ningún problema. Una vergüenza. Ningún problema. Gracias, amigo. Bueno, placer. Chao, Guille. Hay un comunicado de los bancos, señor Damián Dipache, nos pasa a explicar usted qué están diciendo los bancos. Acuerdo Argentina, Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es esto? Así es, bueno, es importante, Johnny, porque se ha comunicado en este momento de ADEVA, que efectivamente aglutina a los bancos. Dice, el gobierno anunció la aprobación del directorio del Fondo Monetario Internacional. Cuenta para qué son los desembolsos. Dice, ADEVA considera oportuno y conveniente el acuerdo alcanzado. Por un lado, contribuye a consolidar el crédito público al extender los plazos de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Es importante esto, ¿eh? Por otro, permitirá subsanar una normalidad con la cual el Banco Central ha operado demasiado tiempo. Reservas internacionales netas negativas. Importante este comunicado de los bancos. Importante este comunicado de los bancos con miras al lunes. Exactamente. Muy importante. Este nuevo acuerdo, junto con las otras medidas de gobierno necesarias, permitirá bajar el riesgo país y mejorar la capacidad del Banco Central de la República Argentina para gestionar la política monetaria, financiera y cambiaria. El respaldo obtenido por la administración Milei por parte del Fondo Monetario Internacional constituye una condición necesaria para continuar avanzando en el proceso de normalización y recuperación de la economía argentina. Es fundamental, y escucha esto, que nación, provincias y municipios trabajen coordinadamente para reducir el gasto público, consolidado a niveles sostenibles y financiables con impuestos no distorsivos. Asimismo, resulta fundamental continuar con el proceso de desregulación de la economía, mejorando el marco regulatorio de la actividad financiera. Y cierra con esto. Este acuerdo brinda mayor previsibilidad a la actividad económica. En ese contexto, el sistema financiero reafirma su compromiso de continuar impulsando el desarrollo económico mediante el crédito y la provisión de servicios financieros de calidad. El comunicado de los bancos. Miguel, ¿qué significa? ¿Me traducís lo que están diciendo los bancos con respecto al lunes? No sé, me parece una obviedad arriba de la otra. A mí no... ¿No te sorprende? ¿Qué va a subir qué va a bajar el riesgo país? Que se van a disparar. Es aplaudir este acuerdo, pero no sé si dice tanto más. Todas las otras cosas son... a mí no hay nada que me resulte demasiado novedoso. Hablando de las reservas, ahí en el comunicado de los bancos, lo que decían, bueno, es necesario este acuerdo con el fondo para engrosar las reservas. A partir del lunes, ¿cuánto se espera que aporte el campo a las reservas? Que liquide. Pero está bien, pero hay preguntas que son medio como ver el futuro. Estás entrando en la temporada alta de liquidación y acá empezás a hacer... Es un juego donde vos tenés que... Los que tienen que liquidar van a empezar a ver, bueno, pero ¿alguien va a comprar o no? Porque vos estás forzado a liquidar. Bueno, ahí es un poco de teoría de juego, qué sé yo. Yo creo que van a empezar a tratar de vender lo antes posible. Creo que el que tiene hoy que vender dólares, no te olvides que no está más el blend. No estás vendiendo el contado con liquidación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y me parece que vas a estar un poco, ante la duda, vas a estar un poco apurado a vender. El tema reservas, Dami, reiteramos, el dólar oficial para la gente que está recién llegando ahora va a flotar a partir del lunes entre 1.000, como está ahora, y 1.400. Hoy el Banco Central vendió 398 millones de dólares. En las últimas 4 semanas vendió 2.500 millones de dólares y en lo que va el año, si no me equivoco, ya vendió entre 7.000 y 7.500 millones de dólares. Las reservas en enero brutas, si querés, estaban en 31.000 y pico de millones de pesos y hoy están en 24.500, 24.700 millones de dólares. La gran pregunta para el lunes es qué va a pasar. Porque por un lado vas a tener el martes el ingreso de la plata del Fondo Monetario, pero por el otro lado se abre el cepo.
Sí, se abre el cepo para aquel que, por ejemplo, quería comprar dólar ahorro y el gobierno ya lo debería tener descontado. Me parece que el gran disparador es cómo empieza a funcionar el mercado con la apertura del cepo, si efectivamente ingresan dólares por la vía financiera y, como decía Miguel, ¿cuánto ingresa por vía comercial? Porque hasta ahora estaba muy retenido y muy contenido la vía comercial. Otra cosa más, fíjate que el cepo en realidad es operativo para alguna gente, para los individuos. ¿Qué restricción tenías de comprar dólar? Los dólar MEP se podía comprar. Comprabas el MEP. El MEP, por supuesto. Pero chicos, la aplicación que usamos todos de teléfono te permite comprar en 10 minutos. No creo que nadie está... No me imagino a nadie estando en pesos esperando esta posibilidad para comprar dólares. El que tenía unos pesos extra y se quería pasar al dólar, ya se pasó. Lo comprabas a 1.400. No creo que esa demanda esté. No lo veo. Ahora, Miguel, más allá del planteo de vos decir no es una devaluación y está muy claro, o sea, quedó claro lo que explicabas, pero por ejemplo, respecto sí a la salida del cepo, solamente en los últimos 10 días tuvimos versiones de cuando la inflación llega a determinado número, cuando pase determinada cosa, junio, julio, agosto. Digo, eso es estrategia comunicacional, hay que entender que hay presión del FMI, digamos, ¿cómo se entiende? Pero vos nunca podés decir la fecha en la que vas a hacer un cambio como este, ¿entendés? Porque... De alguna forma, mira, el mercado lo fue sospechando, claro, por eso también le fueron sacando dólares al Banco Central. Que tenés, claro. ¿No es cierto? Ahora, creo que algunos de esos dólares, o una parte importante de los dólares que le sacan al Central, probablemente es adelanto de importaciones. Después, quizá una parte importante de esos dólares que salieron terminan volviendo. Así que... no sé, me parece que es súper positivo el día de hoy. Yani, prepará Milei cuando dijo con Gonza 6. ¿Ustedes se acuerdan el año pasado? No sé si fue el año pasado o el anterior, acá en TN, una cámara que le hizo Gonzalo. Esos que hablan de atraso cambiario son una manga de chantas. Cuando podamos sacar el cepo, lo vamos a levantar. A ver. Presidente, unas palabras, ¿puede ser? ¿Cómo se sintió? Excelente. ¿Cómo se sintió, presidente? No, ¿cómo lo viste vos? Bueno, digamos, o sea, ya sabemos que esos que hablan de atraso cambiario son una manga de chantas, ¿no? O sea, que el tema del cepo, presidente, entonces, ¿alguna referencia más breve para la tele? Cuando lo podamos sacar, lo vamos a levantar. Estamos trabajando. Cortamos los grifos de emisión. Chau, cepo. ¿Y la inflación, presidente? La inflación va a seguir bajando. ¿Algún horizonte temporal para la baja definitiva, presidente? El tiempo es de Dios. Bueno, y ahora tenés la nota que hicimos hace poco. Cumplió con que iba a levantar el cepo. Pero que el dólar estaba atrasado, dijo eso era... Y al final, pues, terminaron subiendo. ¿Entendés? Son las dos cosas. Sí, por supuesto, pero, a ver, hay un ataque de ansiedad. Estamos a un par de días de saberlo, nada más. O sea, será lo que sea. ¿Qué cree que te diga? Bueno, la gente está un poquito ansiosa. Su profesión es una cosa de locos. Les agarra un ataque para saber si es en vivo o grabado o si va a decir qué cosa. Yo me quedo ahí calladito y en un ratito me entero. A mí lo de vivo grabado, me tienes sin cuidado. Porque dices, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? No sé, te vas a enterar en una hora. Tanto es por el lunes. Bueno, está bien. Pero cada uno tiene distintas ansiedades. Yo esa ansiedad no tengo. ¿Vos estás seguro que el lunes no yo no estoy ansioso, no me parece. ¿Waldo? No, me parece, voy a suscribir a lo que dice él. También digo, puede cambiar de opinión el presidente, no es infalible. Y el mercado pudo haber cambiado y no estaba la guerra entre Xi Jinping y Trump. Digo, bajemos también desde la política, respeto su trabajo, pero me parece que hay que bajar las expectativas. No puede ser que la Argentina viva entre ser o un fracaso o un éxito absoluto. Hay un camino intermedio, lo vamos a tener que atravesar. No coincido con algo con él, que la única manera es una democracia republicana. Nosotros hemos mostrado que podemos y debemos. Eso es una manera también distinta de hacer política. No la hizo nunca un partido que estaba en la oposición. Así que me parece que ese es el camino desde todos lados. A ver, dame Milei cuando había hablado justamente del cepo con nosotros. Dale. Es decir, entonces en ese momento, digamos... Es como, pensá que en dólares tenemos deflación nosotros. Y ahí vas a bajar de vuelta el Cronimpe. Y ahí, digamos, lo podríamos hasta eliminar también. A cero. O sea, el dólar va a quedar fijo, el oficial. Bueno, a ver, vamos por parte. Muy importante esto. Recordá algo, que el 31 de diciembre del 2025 no va a haber más cepo. 31 de diciembre de 2025. No va a haber más cepo. En algún momento de este año se va a ir levantando el cepo. En algún momento de este año se va a levantar el cepo. ¿Cuándo? Eso va a depender del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cómo esté estructurado
estructurado los desembolsos. Cuanto más grandes sean los desembolsos iniciales, a ver, ¿cuánto crees que el mercado dice que nos va a dar? ¿Cuánto? No lo sé, decimos, ponele. Es el número. Ok, voy a estar levantando una pared de 25.000 millones de dólares. Y además, contrayendo la base monetaria y expandiéndose la demanda de dinero. Claro. ¿Sabés cuál es el eje? Mira, a diferencia de lo que dicen los econochantas de Mandrilandia, que dicen que el problema está, Dios, que el tipo de cambio para arriba, no, el problema está para abajo. Vamos a ver si es así. El problema es para abajo, como diciendo, el dólar puede llegar a bajar. Acá me escriben y me dicen, Dami, ya lo despido. Waldo, gracias. Un placer que gracias a ustedes. Entiendo que el tema es otro. Calma y responsabilidad cívica acompañando lo que hay que acompañar. Teníamos 200 temas. Te lo decía recién fuera del aire. Tiramos... Tomo tu compromiso de invitarme pronto a hablar de la Pero no te invité. Sí, está recontra invitada. Gracias. Gracias, Waldo. Dami, me están diciendo dólar cripto ahora destruyéndose. ¿Qué significa esto? Como el mercado cambiario ahora ya no opera, cerró el fin de semana, se va a especular mucho sobre exactamente que en realidad es el mercado que puede comprar y lo está comprando a la baja el dólar. O sea, el mercado efectivamente está viendo que ahora al haber una apertura del cepo y el comprar a un tipo de cambio libre a partir del lunes, parecería ser que para este mercado, que es el único que opera, 1.370 pesos muy alto el precio, ¿entendés? Eso es lo que está viendo, por eso se está operando en este valor, en este momento, en el más cercano a los 1.300 pesos. Eso es lo que está pasando en este momento. ¿Pero puede ser un adelanto de lo que va a pasar el lunes o no? Puede ser, no, lo que te está diciendo es que para el mercado, rayita roja. El único mercado que opera, que es este, te está diciendo, che, ahora con este anuncio, 1.370 me parece alto. Eso es importante. Pero 1.300 no le parece mal. Eso por ahora, veremos qué pasa en las próximas 48 horas. Por ahí, a partir del anuncio de Milei, en 2 horas puede cambiar, para arriba o para abajo. Sí, aclaremos que los exportadores que tienen que vender la soja no lo pueden vender en el dólar cripto, ¿no? Claro. No, obviamente. Obviamente. Pero bueno, está bien, es un mercado, el único mercado que funciona. Sí, pero vale 1.300 y no vale 1.500. Claro, exacto. Bueno, sí. ¿No? Información. A ver, aparentemente y a esta hora, o en este minuto, para decirlo más exactamente, el mensaje sería en vivo. Igual no cambia nada. Miguel se va. Se ríe, Miguel. Pero digo, ¿por qué te cambia? A mí me da una cosa. Es lo mismo. Anortiz, un segundo. Está bien, pero. Anortiz, ¿qué está pasando? Qué grande. Ana. Bueno, hay movimiento en estos momentos en Casa Rosada. Estaría bueno que escuchar. Sí. Escuchamos, Johnny, Ana. se acaba de ir el canciller, no quiso dar ningún tipo de declaración con la prensa. El canciller es el primero que estamos viendo desde que estamos acá haciendo guardia, que se acaba de ir directamente. El resto del gabinete, sobre todo el gabinete económico, sigue dentro de Casa Rosada. Recién Liliana Franco te decía que estarían grabando la cadena nacional y que el rango horario para poder escucharla, para poder verla, va a ser entre las 21:30 y las 23. Bueno, una de la escenografía, digamos que no nos confirman todavía, pero nos dicen que seguramente la cadena nacional fue grabada con gran parte del gabinete detrás. Javier Milei y gran parte del gabinete detrás. Bueno, el canciller se acaba de ir. No sabemos si formó parte de esa grabación o no formó parte, pero es el primero que se fue, por lo menos desde que estamos nosotros acá apostados en Casa Rosada. El movimiento, como verás, Johnny, ahora se hace cada vez más intenso. Recién ahora se hace cada vez más intenso. Le doy una idea bendita para el lunes. Hagan un compilado para el lunes de cuántas veces dijimos que iba a ser en vivo y cuántas veces iba a ser grabado. Edítenlo divertido. Con Bogiano quejándose, diciendo ¿qué me importa que sea en vivo o sea grabado? Le ponemos unas salsitas y con lo que estoy diciendo ahora. Y después van a piso y nos hacen pelota. Sí, Ana, sí. Bueno, tengo entendido que la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y también Luis Petri, el ministro de Defensa, estarían saliendo. Vamos a ver quién está acá, hay que ir adivinando, ¿no? A través de los vidrios de los autos polarizados para ver si nos dan alguna declaración, pero no, por supuesto que no. Entonces, se están yendo. Lo que vos decís es real, ¿eh? Es real. Bueno, se están yendo todos, así que hay que ver si formaron parte o no de la grabación. Si fue grabación o sale en vivo. Claro. Si sale un rato. O ya se grabó o es un rato y sale solo. O capaz Milei dice, váyanse, quiero estar solo, no me rompan la guinda. Déjenme tranquilo. La realidad es que se están yendo todos de golpe, ¿no? Sí, todos de golpe. Todos los mensajes y en particular, perdón, Ana, mientras vemos que sigue habiendo movimiento. ¿Quién se va? Sí. No lo dejes salir, no lo dejes salir. Bloquealo. ¿Quién es?
Esa no, es Franco, ¿eh? Esa es la camioneta de Franco. la que suele moverse el Es Franco, sí. Sí, Franco, ya le conozco el jefe de gabinete. Sí. Y bueno, es una figura sumamente importante, ¿no? En particular económico, digo, más allá de lo que hizo hoy el ministro Caputo en conferencia de prensa, también fue atípico que se presente una conferencia de prensa con todo lo que se extendió. Totalmente de golpe, totalmente improvisado. No, para nosotros, pensemos no para ellos. como antecedente, digamos, si querés, el primer gran anuncio económico del gobierno, primeros días de la gestión. ¿Se acuerdan ustedes que cuando se anuncia la devaluación, Miguel se va a acordar perfectamente, un mensaje fue grabado y después grabado nuevamente? No sé si se acuerdan aquel contexto, en los primeros días de gobierno. ¿Cuándo? Cuando Caputo anunció la devaluación. Lo grabó 2 veces. Lo grabó 2 veces porque no terminó de convencer cómo lo había contado en la primera versión y hubo una segunda grabación. Yo por eso preguntaba por qué Milei habla después de una conferencia de Caputo. Claro. Eso preguntaba, quiero ser elegante. Para explicarle Ahí se va Bullrich. a mí. Patricia Bullrich. Bullrich. Sí, la ministra de Seguridad. En realidad lo que intentamos descifrar es cuán de imprevisto fue este anuncio y cuán de coordinado y organizado y premeditado, ¿no? Está bien, está bien. Digamos, eso también nos ayuda a entender. Está bien, está bien. Y vos me vas a decir que no. No. Pero ayer hubo reuniones frenéticas en casa. Pero pará, primera parte de Guillermo. Sale más. ¿Quién sale? Martín Menem. Me joda, se van todos. Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Diputados. Es si en las últimas horas hubo algún cambio o algún pedido formal del fondo para que esto se anuncie hoy. Grabado, ¿eh? No hay respuesta. Claro. No sé, pero lo que pasa es que son todas incógnitas que se resuelven en 60 minutos. Casi digo una ministra. Porque si va a decir algo o no, lo sabremos. Eso está bien, pero digo, nosotros queremos entender el trasfondo porque, por supuesto, porque se habla de otra fecha, así como nosotros hacemos cosas, decir una cosa y la otra, en general los políticos no te cuentan toda la historia, digamos, está bien, no lo juzgo, pero es la realidad lo que pasa. Por supuesto. Nosotros queremos entender cómo hubo una serie de preanuncios o, en todo caso, planteos de lo que puede llegar a pasar y de un día para el otro, en menos de 24 horas, cambia ese escenario completamente, incluso respecto a lo que plantearon esta misma semana. Digo, a partir de ahí tratar una reconstrucción de si esto se dio por la propia intención del gobierno, que sabemos que existía, o por una presión del Fondo Monetario Internacional. Acá yo me voy a sumar. Un segundo, miren el monitor. Está saliendo Mariano caminando, Cunio Libarona, el ministro de Justicia. Acá yo me voy a sumar al grupo de los que ya dijo que se grabó. Se grabó. Me dicen que ya se grabó. Ahí tengo información. Pará, Ana, ¿de qué está pasando? Me dicen que ya se grabó el mensaje. Johnny, el ministro de Justicia, Cunio Libarona, que está subiendo su camioneta y es probable que en instante lo tengamos acá. Vamos a ver si quiere hablar con nosotros. A ver. No sé si les hablé encima. A ver. Vamos a intentar que el ministro de Justicia frene un poco con los medios. Pégale un grito a Mariano. Tiene la amabilidad de decirnos algo, Mariano. Porque hasta ahora todos salieron corriendo, sí. Ahí viene de a poco, pero vamos Mariano. a tratar de que por lo menos una declaración nos acerque, ya que formó parte de toda la reunión de hoy. Estaba en la foto que tuiteó el presidente de la Nación haciendo referencia al mejor ministro de la historia, porque así lo llama él a Caputo. Y bueno, vamos a ver si Cunio Libarona, que está por salir de Casa Rosada, nos dice algo, ¿no? Si es grabado o en vivo, queremos saber también. ¿Qué dijo sobre todo? A ver, por supuesto que no lo va a anticipar, ¿no? Bueno. Acá algo que le saquemos. No, claro. ¿Ahí quién se va? ¿Ese es Cunio? Algún detalle. A ver. Acá otro... Sí, ese ministro Cunio. A ver, un minuto, ministro. Bien. Ni bola, Cunio se va. Acá agrego otro ministro para no adelantar. Espera. A ver. Se quedó trabado en el tránsito. Ministro, un minuto. Dale, Mariano, bajá la ventanilla. No va a pasar. Un minuto, ministro. Está buscando. Un minuto, por favor. No tiene borrador. Una pregunta. Sin borrador no habla. ¿Estuvo reunido? El chat. Papá. Uy. Danger. El chat. El chat. A ver el chat. Cuidado, no. Lo tenemos en la cámara. ¿Ustedes lo llegaron a ver? Y no, pero bueno, estaba ahí. No No corresponde. le demos letra ojeano, que ya no está bastante cansado con la profesión. Sí. Quiero repetir esto porque acá otro ministro, para no dar pistas, me dijo efectivamente que ya se grabó. Sí. Ya se grabó. ¿Es el mismo? A ver, para no pelear. No. A ver, a ver tu fuente. Atención, para. Sí, es la misma fuente. Y el mismo ministro dice que estuvieron. Sí. Que ellos estuvieron presentes. Sí. En un tono más para la gente, lo mismo que dijo Toto, me ponen acá. El textual es, ¿cuándo se emite esto? Bueno. Más cerca de las 10. Pero si ya está grabado. Lo están editando, le están poniendo más luces. cerca de las 10. Bueno, repetimos, se grabó la cadena nacional del presidente Milei, no sé si rodeado de los ministros, pero sí estaban los ministros.
en un tono más para la gente, lo mismo que dijo Toto. Toto es el ministro de Economía, o sea, Johnny, Luis Caputo. No habría anuncio. Otro anuncio, no habría otro anuncio. A mí hace un rato me habían dicho que iba a haber algún anuncio. ¿Vos, Guada, tenés algo más de esto? Que va a ser un anuncio. Que va a ser un anuncio más. Que va a ser un anuncio más. Bueno, al final, mira cómo nos mira Miguel diciendo, esperen, muchachos, esperen. Menos de media hora dura. ¿Menos de media hora? Menos de media hora. Ok, no, fuera de broma, porque acá nadie quiere adivinar el textual, pero imagino que lo que va a repasar es la salida del cepo. Lo central, Miguel, que quiere comunicar el gobierno, es la salida del cepo y es el nuevo tipo de cambio flotante, con esta banda de 1000 a 1400. Sí, me imagino que sí, que por supuesto es la noticia del año, diría, ¿no? Es una de las noticias más importantes, uno de los hechos más importantes del gobierno hasta ahora, definitivamente. Porque además, fíjate que se manejó con toda la prudencia necesaria para hacerlo cuando las condiciones estaban. Yo lo escuché muchas veces decir que él no tenía ganas de asumir ningún riesgo. Y si él está tomando esta decisión ahora, es porque considera que ese riesgo que vos temés, él lo ve como totalmente improbable. Por eso yo también estoy tranquilo. Sí, yo te veo muy tranquilo. Porque sé que él no lo haría en otras circunstancias. Es muy importante, Johnny, que le hable a lo que vos decís. Que le hable a la gente. Que pueda transmitir algo que es complejo, quizás, de hablar de política. Él es bueno para eso. Por eso es importante que le llegue a la gente, que efectivamente baje esto y le diga, mira, este es mi plan y cómo efectivamente vamos a proceder para los próximos meses, las próximas horas, sin generar inquietudes, que la baje. Lo que me explican acá es Caputo le habló a los mercados, Milei le va a hablar a la gente. Fundamental, o sea, es el presidente, le tiene que hablar a todos. El mensaje de Caputo político para el lunes fue para el Círculo Rojo y para los mercados, y el mensaje de hoy tal vez un Milei más didáctico. Es importante. Ahora, ¿pero vieron el lenguaje corporal de Caputo y de Bausilis? Estaban relajados. Sí, relajados. Fíjate que no estuvo grabado ni nada. Es un mensaje de victoria. Conferencia de prensa, además. Ahí se van unas cámaras. De hecho, inicia el mensaje con agradecimiento. Es un mensaje victorioso. Inicia el mensaje con agradecimiento a todo el equipo económico. Sí. Hasta incluso a la mujer. Le agradeció que estaba ahí. Ellos tampoco tienen, si yo tengo que ver, ellos tampoco tienen ningún temor de que el dólar se vaya a 1400 ni nada por el estilo. No. Pero mirale el lenguaje corporal. Es mi interpretación. Bueno, gracias, Miguel. Te liberamos porque tenés que ir a cenar. No puede ser. Tengo hambre. Tuviste una hora y media. ¿No vas a ver el mensaje acá de Milei? Sí, capaz que comiendo, no sé, pero... Manu quería preguntar... no querés ni verlo después. Manu quería preguntarte a qué tipo de cambio vamos a tener el lunes. Un segundo, ¿quién sale, Ana? Ministro, un minuto. Me parece que está Guillermo Francos en este momento. Me parece que sí, que en este caso es Guillermo Francos. Sí. A ver, me parece ahora que no quedó Guillermo nadie. Francos se fue y además... No, y además, Johnny, recién ustedes lo decían, se iban los encargados de grabarlo al presidente, las cámaras, los cables, vimos cómo se iban todos, así que todo estaría grabado. El tema es qué están esperando, qué es lo que falta para que efectivamente la cadena nacional salga. Pero en el caso de que ya la hayan terminado, son más o menos 9:20 de la noche. No sé si tienen el acuerdo del fondo o qué es lo que están esperando puntualmente, pero ya yo me animo a decir que casi no queda nadie del gabinete dentro de Casa Rosada, Johnny. Claro, se fue Bullrich, se fue Sturzenegger, se fue Cunio, se fue Franco, se fue Petovelo. No vimos... Adorni. No lo vi a Adorni, la verdad que no lo vimos a Adorni. Y bueno, obviamente el presidente y la hermana que deben estar ahí. Miguel, gracias de vuelta. Bueno, un placer que hayas venido. Dami, lo último tuyo para cerrar. ¿Qué esperamos para el lunes? Un fin de semana que vamos a pasar como siempre en Argentina, amacándonos, un poquito ansiosos, pero bueno, nada del otro mundo. A partir del lunes los argentinos pueden comprar el billete. Ese es el titular. ¿A qué precio, mi amor? El dólar, bueno, el precio que esté, pero hasta ahora no lo podían comprar. Claro, pero en el MEP al precio que esté. Pero el precio en el MEP se podía comprar tranquilamente. Claro, está bien, pero ahora lo pueden comprar al libre tipo de cambio que esté el día lunes. Pero al final venían pidiendo que sacaran el cepo, ahora que lo sacan no están contentos. Claro. Venían pidiendo, les decían el tipo de cambio está atrasado y ahora hasta se quejan del tipo de cambio. No, yo, fuera de broma, mi preocupación son los precios. Y ahí eso es absoluta seriedad. Que esto no vaya a los precios porque venimos de un 3.7 que no gustó nada. Yo te diría que eso fue lo que quedó tapado dentro de esto que fue el anuncio del fin del cepo. El 3.7 de marzo fue un número complicado. Gracias, Dami. Placer. Nos vamos al pase con Diego Seigman. Se queda el gran Manu que tiene mucha data, estoy viendo. Guada, por supuesto, y Brunito. Vamos al pase con Diego. Ya venimos. Bueno,
Bueno, 9:30 vamos al pase con el señor Diego Seigman en una noche recontra caliente. ¿Cómo le va, Diego? ¿Qué dice? Muy bien. Bueno, entramos en una nueva fase del plan económico. Lo que había ahora se muta a otra cosa. Vamos a ver cómo sale, sobre todo el lunes. Sí, salida del cepo, que no estaba prevista, por lo menos para nosotros, para hoy. Nosotros la teníamos más pensada para mitad de año, más cerca de las elecciones. El préstamo del fondo de 20.000 millones de dólares. Habrá que ver cuándo llegan esos 12.000 millones de dólares. El gobierno dice que el martes. Y sobre todo la gran pregunta, Diego, que es el lunes, ¿no? ¿Cómo abre esto? ¿Cómo abrirá el tipo de cambio, si se va a precios o no? 1.400. Hagan apuestas, señores. Bueno. La aguja dice que hoy es 1.100, suponete, 1.097 dólar oficial. Sí. Va acá al fondo, arriba, todo lo que sea arriba de 1.100, más que flotación, es devaluación. Es devaluación, sí. Que estaba cantado, más cantado que despacito, ¿sí? Sí. Lo padecemos. Después vamos a ver si en la serie histórica es caro o barato este dólar oficial. Hay que mirarlo en perspectiva, pero lo que digo, más de 1.100, y la pregunta es, ¿va a precios? Para mí esa es la pregunta, porque ¿cuánto va a abrir? Suponete que se va a 1.200, o se va a 1.400, que sería el escenario peor de todos. ¿Cuánto por ahí de no, eso? No, es una posibilidad, pero digo, ¿cuánto de eso va a precios? ¿Y cuánto, como decía Dipachi, ya fue a precios? ¿Cuánto ya se remarcó de manera preventiva, como había pasado en diciembre de 2023, cuando después de la devaluación, decía, bueno, ponemos todo muy alto y después, como no se vendió nada, tuvo que retroceder el precio, ¿no? Sobre un día muy malo en términos de inflación, 3,7, sobre este último número de 3,7, vamos a ver los efectos de esta flotación el mes que viene. Y sobre todo vamos a empezar a ver, me parece, Johnny, ahora en la cadena nacional del presidente, si modifica o no la narrativa en relación a las expectativas. Porque Milei venía diciendo no va a haber devaluación, el dólar está bien así, nadie nos va a condicionar, la inflación se va a desplomar. También es cierto que en apertura de sesiones ordinarias había dicho puede haber volatilidad, ya dejó la palabrita en el medio, ahí estamos esperando ver cuándo va a ser la cadena, pero digo, ¿qué va a salir a decir oficialmente el presidente? Es interesante saberlo. Diego, una cosa respecto al 3,7, ¿no? Es cierto que es un número malo, muy malo. Ahora, para ponerlo en perspectiva también, y de dónde venimos, yo me acuerdo que un tal Sergio Massa, ministro de Economía, había dicho, nuestro objetivo es que la inflación comience con 3 para abril, y se estaba refiriendo a abril de 2023. No solo no empezó con 3, sino que empezó con 7. La inflación, con 8. En abril de 2023 fue de 8,4%. No solo que en abril de 2023 estaba en 8, sino que en septiembre estaban 12 y en diciembre en 25. Digo, solamente para poner en perspectiva, ¿no? Estoy de acuerdo con vos, indudablemente, en la digamos, cuando jugás el torneo Milei contra Massa, está claro que gana Milei. El tema es que había otro torneo que se estaba jugando, que es Milei versus Milei. Milei diciendo va a empezar con 1 la inflación. En abril, mayo empieza con 1. Sí, eso no va. ¿Entendés? Contra Massa de hecho cometió en ese caso, Diego, el error que evitó para no replicar aquello de Massa, porque esa regla de los economistas, Massa no es economista, lo sabemos, teníamos un ministro de Economía abogado, explica muchas cosas, pero digo, esa regla de los economistas que es, si vas a decir qué, no digas cuándo, si vas a decir cuándo, no digas qué, digamos, es un poco por la cuestión de expectativas que Milei respetó a rajatabla todo el año pasado. ¿Para qué cayó? Claro. En decirlo, ¿no? Pero es verdad, si mirás el relevamiento de expectativas de mercado, que Bojero me dice no lo mires porque le viven pifiando, te daba ya para junio 1,8 y para julio 1,7 y para septiembre 1,6. Para mí son números viejos. Hoy son números viejos. Va a ser interesante escuchar. Yo tengo mucha curiosidad por escuchar al presidente cómo va a presentar esta nueva fase del plan económico, cómo va a intentar generar expectativas. Había muchos economistas que decían que el dólar estaba retrasado, había mucho enojo de Milei, aquellos que decían que estaba retrasado.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el lunes con esto. Acá estoy consultando el tema de la cadena. Recién confirmamos que ya se grabó. Lo que estoy terminando de confirmar es si van a estar o no los ministros, pero sí que todos los ministros se quedaron hasta que terminó. No sé si aparecen o no, son detalles de color o no, capaz es importante. Pero sí que ya está grabada, ya se fue el equipo técnico y me dicen que se va a emitir, están esperando que salga el comunicado del Fondo Monetario Internacional. Claro. Una vez que el Fondo Monetario confirme lo que hoy adelantó Caputo, que es el envío de los 20.000 millones de dólares, de los cuales 12.000 aparecerían el martes, ahí Milei va a emitir la cadena que ya está grabada. ¿Estamos bien? Estaríamos en condiciones tal vez de confirmarlo, ponemos en potencial hasta que pase, que no habría un anuncio nuevo, sino que sería un refuerzo, un mensaje más político que tiene que ver con lo que ya dijo Caputo, aunque también está la posibilidad, dicen otros, entiendo que Guada tiene información al respecto, de que podría haber un anuncio respecto de otro crédito de otro organismo internacional. Yo por eso, Guada, eso lo dejamos entre signo de pregunta, ¿no? Está a la firma los 12.000 millones de dólares del Banco Mundial, serían finalmente 12.000 millones y quizás también podría el presidente incluirlo en Es que si uno analiza la hoja que tenía el presidente, esa foto del gabinete, eran unos 32.000 millones de dólares, 15.000 del fondo, otros 15.000 de organismos internacionales y 2.000 del repo. O sea, el gobierno de alguna manera, con esa foto, que es por supuesto intencional mostrar ese número, lo que está diciendo es, van a venir a las arcas nacionales 32.000 millones de dólares. A todo esto ya está circulando la comunicación del Banco Central a las entidades financieras, a los bancos, que empieza a dar detalles de cómo se va a operativizar esta salida del cepo desde el lunes. ¿El lunes ya se va a operativizar? Bueno, lo que plantea, por ejemplo, esto para empezar a entender que es ilimitada la compra, es decir, no hay un límite, un tope para la compra de dólares, siempre y cuando sea en formatos digitales, en el home banking, en el online banking, no es por ventanilla. No de hecho, dame dólares. De hecho, por ventanilla se establece un límite de 100 dólares. Parcial de cepo, no es para las empresas. No, las empresas no pueden retirar sus utilidades a sus casas matrices. Es para ahorristas. Te leo ya que tenemos acá, porque es el Banco Central, establecer las entidades podrán dar acceso al mercado de cambios a personas humanas residentes en la República Argentina para comprar billetes de moneda extranjera para su tenencia o para la constitución de depósitos. Y después aclara que no aplica, o en realidad hay un límite de 100 dólares para comprar por ventanilla, digamos. Y un dato no menor, Manu, es que también en el comunicado los bancos apoyaron, digamos, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Después de recibir esto, claro. Después, por supuesto, claro, de recibir eso. Indudablemente, chicos, el gobierno hizo un sinceramiento de tarifas, hizo una corrección macroeconómica, equilibrio fiscal, pero el lunes tenemos que ver qué pasa con el valor del dólar por el impacto sobre precios. El contrato electoral, digamos, porque el que contrató, entre comillas, votó a Milei, es acomodame la economía y calma la inflación. Bajame la inflación. Baja la inflación. Bajame la inflación. Ese es el contrato Y ordename electoral. la calle, te agrego yo. Ordename la calle y bajame la inflación. Para mí, lo que vamos a ver es si hay un rebrote inflacionario, en cuánto tiempo puede dominar otra vez, tener control sobre la inflación el gobierno. Claro, no sería un rebrote un año de inflacionario porque no hay emisión, ¿no? Sería quizás una corrección. Claramente se va a mesetar la inflación, ya venía mesetada, ya venía subiendo, quizás bueno, pero Aguada, va a continuar esta tendencia 2-3 meses. De este 3.7 el gobierno no lo esperaba, por alimentos, especialmente la estacionalidad de verduras, pero perdón, la educación. Si se va a 1.400, ¿cómo sabemos que va a ser 3, 4 y no va a pegar un salto? Porque no hay emisión. O sea, no hay posibilidad de que se dispare la inflación a niveles de ese es el escenario optimista. Por lo menos recién en la charla que tuvimos con economistas, a eso le ponían un signo de pregunta. Todo lo para 1.400, sí. No, que va a subir la inflación, seguro. Lo que decíamos es ese impacto sobre los precios, calcula, por lo menos el gobierno, es lo que proyecta, que va a ser menor porque esa remarcación ya se estuvo dando en los últimos días. Lo que queda claro, me parece también, si es rebrote controlado o no controlado de la inflación. Lo que queda claro, hoy lo que se descarta de cuajo es que esos 20.000 millones que ya se habían anunciado, que hoy esperábamos los detalles de cuánta guita de frente, básicamente ese primer desembolso, ya no serán o no van a ser con esa intención de sostener el dólar tal y como estaba, digamos. Eso es lo que queda claro con lo que se anuncia hoy, y uno tiene que entender que esto fue producto de
reuniones y conversaciones frenéticas ayer con el propio Fondo Monetario Internacional. Me están diciendo, me están pasando información de la cadena. A ver. Media hora, 35 minutos. Agradece a los ministros y va a ser más didáctico lo de Toto. O sea, lo de Toto es Toto Caputo, aclaro que habló hoy como 3 horas, pero hablarle a la gente, traducirle a la gente, que Milei tiene esa capacidad, la verdad que para hablar de economía es bueno, cuando habla de economía se volvió famoso por eso, ¿no? Se pone muy técnico, sí. No, bueno, por eso, pero digo, tiene la capacidad de traducir cosas difíciles para la gente, así que me imagino que esa va a ser la misión del presidente hoy en la cadena. Luciana Vázquez, que está allá atrás con el equipo, y Gustavo Bazán mencionaban un elemento que también es un signo de interrogación. La tasa de interés. Bueno. ¿Tasa o dólar el lunes? Claro. La única o de las pocas respuestas a las preguntas que le hicieron a Caputo es eso. No lo contestó. Eso no lo voy a contestar ahora, dijo. Claro. Hay algunas cosas que todavía no se saben bien cómo van a funcionar. Lo que está claro, Johnny, es estamos ya en otra fase. No, claramente. Que todo esto había empezado cuando en una entrevista hace 3 o 4 semanas Toto Caputo va y anuncia que va a haber un nuevo régimen de flotación. Y empiezan las preguntas, las incertidumbres, empieza la pequeña turbulencia de los dólares financieros. ¿Recuerdan? Y lo que queda claro 3 semanas fueron. Lo que había dicho Milei en numerosas entrevistas, entre ellas la que nos dio a nosotros, que el tipo de cambio está holgado y que tenían que estar hasta 700 porque Cavallo, ¿te acordás? Lo que decía, que los mandriles, que Cavallo, que yo, no era así. Esto el gobierno lo va a tener que reconocer. Era un tipo de cambio incómodo. Él decía, cada vez que le preguntábamos nosotros, ¿pero está atrasado o no está atrasado? Por favor, no me vengan con esas cosas. Bueno, estaba atrasado. Milei mostraba una serie en la cual decía, ven, si miramos esta serie no está atrasado. Por ahí Milei puede salir a decir, el Fondo Monetario es el que pide esta condición. Para mí estaba bien el dólar. No creo que lo diga, ¿eh? Bueno, está bien. Sería muy... Por eso es interesante saber qué va a decir al respecto. Claro. ¿Cuál es la justificación técnica, no es menor porque esta semana hubo muchas versiones respecto de cuándo se podría anunciar la salida del cepo. En algún momento de la semana se dijo que podría ser en julio o en agosto. Claramente eso no pasó. Y lo que se dijo, que es también una versión, tal vez Milei hable de esto, tal vez no, como decís vos, Diego, es que a ver, evidentemente ayer algo pasó o hubo una nueva negociación, un pedido del fondo para que esto se acelere, no lo sé. Son versiones, son cosas que todavía no están tan claras. ¿Por qué se anuncia efectivamente hoy? La posibilidad del sistema de flotación con bandas se venía hablando ya hace unas semanas. Lo venía ya previendo el mercado. Pero por eso los importadores no pararon de comprar. Por eso hoy se fueron 400 millones de dólares, chicos. Claro. Johnny, sí. Si estás, te quedas un ratito. Sí, está Martín Redrado. Martín. Ahí está Martín, sí, Bien. por supuesto. No vamos a hablar de Independiente, ¿no? De Independiente no creo que hablemos. Pero no, vamos a hablar de economía. Bueno, Martín, ¿qué te parecieron los anuncios hasta ahora? Esperamos la cadena, lo que anunció el ministro Caputo. Bueno, sin dudas es un paso hacia la normalidad cambiaria. Todos los países lo que tienen, países como los nuestros, tienen tipos de cambio flotante con intervenciones del Banco Central. A mi juicio las mejores son intervenciones que sean anticíclicas, es decir, que se compre, que el Banco Central compre o la tesorería del Ministerio de Economía compre dólares cuando hay ingreso de divisas y que pueda morigerar las tendencias alcistas vendiendo dólares cuando hay algún cimbronazo o alguna tensión internacional. Sin dudas las pruebas van a estar en el corto plazo. Hay un monto importante, Diego, que se desembolsa el día martes, el día 15 de abril, está comprometido un desembolso de 12.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario y la respuesta entonces la tienen que dar en el muy corto plazo los proveedores de divisas en estos meses. ¿Quiénes son los proveedores de divisas? El campo, fundamentalmente. ¿Cuánto va a liquidar el campo día por día? Y el test que tenemos que mirar todos es que el Banco Central pueda comprar divisas a partir del día lunes. Ha venido vendiendo. Hoy vendió, Diego, 400 millones de dólares. Esta tendencia no podía seguir más, con lo cual la clave está en que empiece a acumular reservas a partir del lunes. Johnny. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Johnny. ¿Cómo estás? ¿Estamos más cerca el lunes de que se vaya a 1.400 o de que se quede en 1.000?
Bueno, sin duda va a estar por arriba de lo que era el tipo de cambio oficial y el piso te lo va a dar el dólar blend, que hoy, digamos, la combinación que ha sido el 80% del dólar oficial con el dólar financiero. Eso estaba aproximadamente en 1120, terminó el día de hoy. Con lo cual, a tu pregunta, la respuesta es, va a depender de las expectativas. ¿Qué expectativas genera? A mi juicio hay un monto muy importante que se pone por delante. Pasamos de tener reservas netas negativas a tener reservas netas positivas y la reacción, sobre todo en el corto plazo, va a depender si el productor agropecuario decide que a este precio es razonable vender. Bueno, vamos a tener un dólar oscilando un poco por encima del dólar blend. Si quiere esperar y esperar a que llegue a un dólar mayor, bueno, eso lo veremos en los próximos días, pero reitero, acá depende de la oferta de corto plazo y por supuesto, en algún momento el Banco Central, lo digo por experiencia, tiene que estar preparado a qué pasa si toca el techo. ¿Cuánto está dispuesto a jugar, a poner sobre la mesa si en algún momento del futuro, puede no ser la semana que viene, toca ese techo de 1.400? Martín, ahí hay que jugar muy fuerte. Hay que jugar muy fuerte. ¿Qué título? Sí, hay que jugar muy fuerte. Hay que jugar muy fuerte porque la clave de un sistema de flotación es darle a los argentinos predictibilidad cambiaria. Mostrar que el Banco Central tiene la capacidad de darle un horizonte a los argentinos en materia cambiaria y que no va a haber sobresalto. Vos hablás de la oferta de dólares, pero hablemos de la demanda. ¿Qué hace o qué mecanismos mentales tiene la gente? Porque en general son personas... no son empresas los que pueden ir el lunes a comprar. ¿De qué depende? ¿De voy, no voy? ¿Hay mucha demanda, poca demanda? ¿Cómo podría funcionar eso? Bueno, lo que está como demanda potencial, Diego, son los pesos. El circulante, en mi visión, nunca cambia, no se pasa todo el circulante, lo que tenemos los argentinos en el bolsillo, con lo que vamos al supermercado o con lo que hacemos las compras diarias, eso no se va a dolarizar. Lo que hay que mirar con detenimiento es el movimiento de depósitos. Claro. De depósitos en términos de lo que hace la gente con depósitos y también lo que hacen los inversores más avesados, los inversores institucionales, que son aquellos que tienen bonos en pesos. Y ahí los montos, Diego, para tenerlos en claro, hoy hay 80 billones de pesos en depósitos de argentinos en los bancos argentinos y hay 30 billones en títulos de la tesorería. Un test muy importante es el lunes, la tesorería, el Ministerio de Economía, renueva, le vencen 6,6 billones de pesos. Bueno, ¿cuánto puede renovar? Si mucho de eso se va a Dollar Link, que son los títulos que están atados a la tasa de devaluación, bueno, esa será una muestra de que todavía hay mucha gente que espera que se pueda ir por más. Vamos a suponer un escenario no positivo, diría Cobos, que se te va a 1.400. ¿Qué pasa con la inflación? Bueno, sin duda Argentina tiene un traslado importante, lo que se llama el traslado de devaluación a inflación, que es muy importante. En este momento la capacidad adquisitiva del salario se ha ido disminuyendo, sobre todo en los últimos meses. Ustedes habrán visto que la mayoría de las paritarias se están cerrando por debajo del 2% mensual. Con el nivel de inflación que tenemos, esto hace que el poder adquisitivo se haya resentido, con lo cual también si las empresas pretenden trasladar toda la devaluación al consumidor, el consumidor hoy no tiene capacidad adquisitiva para convalidar esos aumentos de precios, con lo cual presión inflacionaria vas a tener en el corto plazo, pero sin duda va a depender de que el dólar se estabilice, quizás un salto en principio en términos de inflación, pero reitero, no va a ser lo mismo de lo que pasó en diciembre del 2023 cuando este gobierno asumió... no se puede ir a 25, ¿te acordás de ese terrible, ese 25 de diciembre de 2023? Sí, creo que fue un poco antes, pero bueno, de todas maneras fue la herencia que le dejó el gobierno anterior, ¿no? Sí. Un desastre y entonces esa devaluación del 112%, después como había muchos pesos también en circulación, bueno, eso generó que
la gente pudiera convalidar ese aumento de precios que tuvimos en los meses posteriores, ¿no? Claro. Martín, sí te referís al 25% de inflación, a eso, ¿no? Al 25% de inflación. De inflación estás en otro estudio, así que el audio, está bien, el audio por ahí me escucha bajito, no hay problema. ¿Esta flotación es una devaluación? Bueno, depende dónde se estabilice, Diego, a partir de la semana que viene. Obviamente vas a tener ya, como te decía hace un instante, para el importador va a estar pagando más porque seguramente el tipo de cambio libre va a estar por encima de lo que fue el dólar blend, porque básicamente los exportadores ofrecían dólares a más de 1.120 pesos hasta el día de hoy, con lo cual eso significa que algo sin duda van a tener que pagar más los importadores y eso sin duda tiene un impacto sobre precios. Ahora, la clave, Diego, es que esta flotación permita una estabilización del tipo de cambio en un número que sea muy razonable y además que sea predecible, que día a día no tengamos saltos del 5% o si los tenemos, que el Banco Central tenga la capacidad de utilizar esos dólares que le ha dado el Fondo Monetario para ponerlos sobre la mesa. Perdón, Johnny, te tengo que ya larga la cadena nacional. Larga la cadena. Lo despedimos a Johnny. Abrazo enorme, Martín. Despídalo a Johnny. Johnny, un abrazo, perdón. No me escucha. Chao, Martín. Breve tanda y se viene la cadena. Dale, vamos.